Las muchas muertes de Harry Potter capítulo 1, un fanfic de Harry Potter. La mirada hosca en el rostro de Dudley fue casi un regalo tan grande como el cupcake que tenía frente a él. Harry miró a la señorita Harper. Ella era más joven que la mayoría de los otros profesores y él siempre había pensado que era bonita, pero ahora parecía cegadora. Era solo un pequeño cupcake con una vela dentro, pero era lo más parecido a un regalo que Harry había tenido jamás. Su tía una vez le había dado un calcetín sucio, pero cambió de opinión y se lo arrebató. Harry tuvo que luchar contra el impulso de encorvarse y proteger el cupcake. Si Dudley no hubiera estado detrás de la multitud, lo habría hecho de todos modos, a pesar de haber visto a la señorita Harper ligar con otros niños que actuaban así. El hecho de que ella recordara su cumpleaños fue casi tan asombroso como el regalo en sí. Ella había hecho esto por los otros niños, pero de alguna manera Harry había asumido que lo pasarían por alto como si estuviera en casa. En comparación con el enorme pastel y la enorme pila de regalos que Dudley recibía cada año, esta fue una celebración de cumpleaños lamentable. Sin embargo, cuando los otros niños comenzaron a cantar de manera desganada y aburrida, Harry no pudo evitar mirar a la maestra. Parecía un poco aburrida, pero ningún otro profesor había intentado siquiera recordar el cumpleaños de cada estudiante. Ella había recordado el cumpleaños de Harry, algo que nadie había hecho antes. Ella nunca había sido tan hermosa como ahora, y Harry se preguntó si esto era lo que se sentía al enamorarse. Harry sintió que lo empujaban por detrás y se arrodilló. El curioso resplandor que había estado sintiendo todo el día finalmente se desvaneció. Mirando hacia atrás, vio a Dudley y sus amigos. La cara de Dudley estaba enrojecida. Sabía que habría un ajuste de cuentas, solo esperaba que fuera más tarde. Le hubiera gustado tener un poco más de tiempo para entregarse a la fantasía de ser un niño normal con un cumpleaños normal. Eso es por comerme mi cupcake, monstruo. Dudley gruñó. Harry los miró fijamente por un momento. Agarró la correa de su bolso y se puso de pie. Antes de que Dudley pudiera decir algo más, Harry ya se había ido. Por mucho que odiara el juego favorito de Dudley, la casa de Harry lo había hecho rápido y ágil. La amenaza de ser golpeado fue motivación más que suficiente para que aprendiera. Desafortunadamente, los otros niños aprendieron casi tan rápido como él. Mientras Harry corría hacia adelante, vio que algunos de ellos ya lo estaban esperando. De alguna manera, Dudley había agregado más personas a su grupo de acosadores. Los nuevos aún no estaban acostumbrados a los trucos de Harry, por lo que logró colarse entre ellos. Después de eso fue una cuestión de velocidad y resistencia. Harry a veces sospechaba que la casa de Harry era lo único que impedía que Dudley engordara lo suficiente como para no poder moverse. Aún así, siempre estaba al final del grupo, dependiendo de que los demás alcanzaran a Harry y lo abrazaran. La otra ventaja de ser perseguido repetidamente era que Harry había aprendido el vecindario. Conocía todos los atajos y escondites entre la escuela y su casa, e incluso algunos en las otras direcciones. Esconderse era arriesgado. Mientras no lo encontraran estaría bien, pero los mejores escondites solo tenían una entrada, y si lo atrapaban en uno de estos, quedaría atrapado. Intentar acudir a un adulto era inútil. La paliza que recibiría sería el doble una vez que el adulto se fuera, y nunca le creyeron. Siempre asumieron que estaba exagerando o jugando. Harry maldijo en voz baja al ver a 3 niños salir de una calle lateral una cuadra más adelante. Estaban en bicicletas y no había forma de que pudiera correr más rápido que ellos. Se deslizó detrás de un arbusto, rezando para que no lo hubieran visto. Desde donde podía ver, parecía que estaban siendo sistemáticos. Tenían una idea bastante clara de dónde estaba y vio a otros chicos emerger, revisando los arbustos. Incluso cuando Harry entró en un callejón, pudo escuchar a la gente gritando desde la entrada más alejada del callejón. Se acercaban a él por delante y por detrás. Harry sabía que había una tabla suelta en una de las vallas. No había mucho espacio para pasar ni siquiera para él. Ninguno de los otros chicos sería capaz de pasar. No sabía qué había al otro lado del tablero, pero no había tiempo para preocuparse por eso. Harry corrió hacia la valla, agarró la tabla y la hizo a un lado. Fue un apretón más fuerte de lo que sospechaba, pero al empujar su mochila primero y exhalar, pudo pasar. Sin embargo, se resbaló y giró rápidamente, esperando el tablero con la mano. Ojalá nadie se diera cuenta de que estaba allí y pensaran que lo habían extrañado. Escuchó los sonidos de los buscadores entrando al callejón y contuvo la respiración. Los sonidos de los chicos al otro lado de la valla eran extrañamente apagados.
A pesar de esto, Harry se encontró conteniendo la respiración durante largos momentos mientras los chicos del otro lado de la cerca daban vuelta cajas viejas y trataban de mirar en cada rincón. No fue hasta que se fueron que respiró profundamente y finalmente se permitió respirar. Simplemente se agachó con la frente contra la cerca y los ojos cerrados durante varios largos momentos, esperando que el pulso palpitante en sus oídos finalmente disminuyera. Cuando finalmente abrió los ojos y miró a su alrededor, se quedó paralizado. Entre las casas de los cortadores de galletas a cada lado, frente a él había una casa monstruosa. Parecía como si lo hubiera montado un loco, pieza por pieza, sin preocuparse por las leyes de la física. Su segundo piso era más grande que el primero, pero más pequeño que el tercero. Parecía como si hubiera sido construido poco a poco, con diferentes partes que tenían diferentes estilos arquitectónicos. Teniendo en cuenta que tenía que tener al menos 4 pisos de altura, Harry no entendía cómo no lo había notado en un vecindario donde cada casa tenía un piso. Debería haber sido visible desde cuadras de distancia, como la antigua iglesia o la escuela. De alguna manera Harry se lo había perdido. Había una extraña neblina en el aire alrededor, algo que Harry nunca había visto antes. Hizo que el cielo pareciera rojizo e hizo que todo lo que había dentro pareciera siniestro. Harry se sintió atraído por la casa, pero también se sintió incómodo. Esto se parecía un poco a la casa de jengibre de la bruja en uno de los libros que Dudley había descartado cuando era más joven. No podría irse por un tiempo todavía. Los chicos se tomarían el tiempo para cansarse de su juego y volver a casa. A pesar de sí mismo, Harry se encontró caminando lentamente hacia la casa, con su mochila olvidada contra la valla detrás de él. Fue solo cuando llegó al porche trasero que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y para entonces ya era demasiado tarde. La puerta trasera se abrió de golpe y salió un anciano con cabello fibroso y amarillo. En su mano sostenía una especie de palo. Los ojos rehumosos y amarillentos del hombre lo miraron y luego a su frente. Harry no sabía por qué tanta gente tenía esa mirada de reconocimiento cuando miraban la cicatriz en su frente, pero la habían tenido toda su vida. Por lo general, la respuesta era inclinarse incluso cuando la tía y el tío de Harry se lo llevaban apresuradamente. Este hombre no se inclinó, sino que sonrió, mostrando dientes deformes. No era una sonrisa feliz. ¿Es Potter? ¿En mi pendiente, eh? El hombre se rió entre dientes y se escuchó un sonido desagradable y feo. Harry se encontró retrocediendo lentamente. De repente, una paliza propinada por Dudley y sus amigos no parecía tan importante. No te vayas todavía, muchacho. La diversión apenas ha comenzado. El hombre levantó su varita y susurró: Crucio. El mundo de Harry se convirtió en dolor. ¿Qué nos has traído? Harry no podía moverse. Después de lo que ya le habían hecho, de todos modos no habría podido moverse, pero el hombre había hecho algo con su bastón y ahora ni siquiera podía parpadear. Estaban en una habitación oscura y había antorchas en la pared. Me topé con un regalo para mi señor, dijo el hombre mayor. Desde el rabillo del ojo, Harry pudo ver al hombre sonreír esa fea sonrisa otra vez. El maestro querrá ver esto. El hombre que estaba frente a ellos los miró fijamente por un momento y luego frunció el ceño. Su tartamudez desapareció. Si no está contento con lo que le has traído. El hombre que estaba parado junto a Harry se rió entre dientes. No te preocupes por eso. Con el ceño fruncido, el hombre que estaba frente a ellos les dio la espalda. Si Harry hubiera podido jadear lo habría hecho. Había una cara en la parte posterior de la cabeza del hombre. El rostro les frunció el ceño. Antes de que pudiera hablar, el hombre se agachó y apartó el cabello de Harry con su varita. El rostro parecía quedarse sin palabras. Después de un momento, finalmente habló. ¿Dónde lo encontraste, McNair? Estaba revisando una antigua propiedad en poder de un hombre de sangre de barro, muerto en la última guerra. Las salas todavía estaban abiertas, pero a veces hay escoria mágica tratando de establecerse. Nadie extraña a un mago que ni siquiera puede hacerse un lugar. El rostro asintió con impaciencia. Cuando sentí que alguien entraba en las salas, fui a investigar y a ver con quién me topé. Qué afortunado en verdad, decía el rostro. Y hasta aquí la profecía de Dumbledore. La sonrisa en la cara era incluso peor que la sonrisa de McNair. ¿Vas a mostrárselo a los demás? McNair preguntó. El rostro miró al otro hombre con expresión contemplativa antes de finalmente sacudir la cabeza. Tendré mi cuerpo antes de volver a tratar con los demás, y solo un tonto mantendría a un enemigo encarcelado durante meses. Ahí está la profecía, dijo McNair vacilante. Estoy seguro de que a Dumbledore le hubiera gustado guardárselo para sí. Me imagino que se arrepiente de haber llevado a ese tonto de Trelawney a tomar una copa en Oxmea de esa noche en particular.
La cara agitó su varita y un momento después un atizador junto a la chimenea brilló y se encogió, convirtiéndose en una pequeña hoja. Un movimiento de la varita y la espada quedó en la mano del hombre cuya cabeza albergaba el rostro. Me imagino que esperabas que usara magia, decía la cara. La hoja parecía anormalmente brillante, y aunque caminar hacia atrás y usar un cuchillo hacia atrás no era fácil, de alguna manera el hombre de dos caras hizo que funcionara. Un momento después la espada estaba en la garganta de Harry. El hombre parecía terriblemente incómodo, dado que sus codos no se doblaban en la dirección correcta, pero la cara no parecía importarle. Lo único en lo que los muggles son buenos es matarse entre ellos, decía el rostro. Veamos si intentas salir de esto. Un momento después, Harry sintió un dolor agudo en la garganta y un momento después todo se oscureció. La noche de su 10º cumpleaños, Harry Potter murió. Harry se despertó sin aliento. Intentó sentarse solo para sentir que su cara se estrellaba contra algo sólido. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba de nuevo en su armario. Agarró su garganta, pero su piel estaba intacta. No hubo dolor. No había sido un sueño. Nunca había experimentado un dolor como el que había tenido en esa visión, y si pellizcar fuera suficiente para despertar a la gente, eso habría sido suficiente para que nunca volviera a dormir. Un golpe repentino en el techo sobre él mientras su primo saltaba arriba y abajo hizo que Harry se sobresaltara. ¡Feliz cumpleaños, monstruo! Dudley gritó. Tal vez tus padres regresen de entre los muertos y te den algo. Harry se congeló. Dudley había dicho eso ayer, exactamente eso. Su cumpleaños había sido ayer, no hoy. Mientras salía lentamente de su armario, Harry sintió una extraña sensación de déjà vu. Su prima y su tía llevaban exactamente la misma ropa que el día anterior. No era sorprendente que Dudley usara la misma ropa, pero Petunia nunca usaría la misma ropa en la misma semana, mucho en 2 días. Si ayer hubiera sido un sueño, ¿cómo sabía lo que llevarían puesto? Si no fuera. No fue hasta que estuvo sentado frente al cupcake encendido que Harry se dio cuenta de que el día realmente se estaba repitiendo. Se sintió entumecido por un horror repentino. Hoy fue el día en que murió. Capítulo 2. El conocimiento de lo que le esperaba al final del día hizo que el cupcake tuviera sabor a cenizas. A pesar de esto, no compartió nada con Dudley. No compartir el cupcake con él solo había sido una excusa. Dudley y sus amigos no necesitaban una excusa para que Harry casara. El hecho de que Harry llamara la atención cuando Dudley no, aunque solo fuera por 5 minutos, fue suficiente para poner todo en movimiento. Concentrarse en sus clases resultó imposible porque la amenaza que se avecinaba al final del día ensombrecía todo. El hecho de que las clases fueran exactamente las mismas que el día anterior solo empeoró su horror. La idea de que podría haber sido solo un sueño fue desvanecida por la tercera clase del día. El hecho de haber pasado por todo eso antes le permitió entregar su trabajo aturdido. Se sentía como si su cuerpo estuviera trabajando en automático. El almuerzo normalmente era su parte favorita del día. A los Dursley les importaba lo que pensaran los demás, y si le acortaban el almuerzo, la gente hablaba. Dudley a veces le robaba el almuerzo, pero eso era un asunto completamente diferente. Hoy todo sabía a serrín. Comía solo como todos los días y no había nadie que lo distrajera de sus pensamientos. Vio a Dudley hablando con sus amigos y todos seguían mirando en su dirección. Se preguntó cómo había pasado por alto su importancia el día anterior. El final del día llegó antes de que estuviera listo. En el momento en que salió de la entrada principal de la escuela, comenzó a correr. Esperaba estar fuera de la vista antes de que Dudley o sus compinches tuvieran la oportunidad de encontrarlo. Por si acaso, se aseguró de girar por una calle en dirección opuesta a la que había tomado la última vez. Una simple paliza era mucho mejor que le cortaran la garganta y sentir el dolor de lo que ese hombre hubiera hecho con su bastón. Harry tenía 5 minutos de ventaja sobre los acosadores que lo buscaban, y aunque algunos de ellos iban en bicicleta, eso era todo lo que necesitaba. Cuando Dudley llegó a casa, sonrojado y enojado, Harry se aseguró de que ya estaba cocinando la cena para su tía. Se aseguró de no estar nunca solo con su primo y se fue a la cama en su armario. La única ventaja de la crueldad casual de su primo era que probablemente no recordaría ser cruel mañana, al menos no por las razones por las que había estado persiguiendo a Harry hoy. Era posible que uno de sus amigos más inteligentes se lo recordara, pero Harry planeaba estar en guardia. Acostado en su armario, Harry se estremeció. Había podido cambiar el curso del día, pero no había garantía de que el hombre, Maguire, no lo encontrara en público algún día y simplemente lo siguiera a su casa o simplemente lo sacara de la calle.
Toda su vida había tenido extraños encuentros con hombres que se inclinaban ante él y actuaban de manera extraña. Siempre habían mirado fijamente la cicatriz en su frente. La horrible cara en la parte posterior de la cabeza de ese hombre. No sabía quién era hasta que McKnight le mostró la cicatriz. Harry se volvió intensamente consciente de la cicatriz. Se encontró apartando la mirada de la gente y escaneando a la multitud en busca de cualquier señal de que algo no iba bien. Tomó tiempo, pero finalmente notó que había personas cuya ropa parecía fuera de lugar. Parecían estar intentando encajar, pero no sabían lo que estaban haciendo. Los adultos los ignoraron como extraños excéntricos, pero estas siempre fueron las personas que miraron fijamente su cicatriz. Finalmente Harry le preguntó a su tía si podía usar un sombrero. ¿Un sombrero? Ella se giró para mirarlo fijamente por un largo momento. ¿Qué te hace pensar que alguna vez gastaríamos en ti un solo centavo que no tuviéramos que gastar? Su tía y su tío siempre lo habían apresurado a él y a Dudley para que se alejaran de la gente que se había inclinado ante él. Harry sospechaba que podrían saber más de lo que dejaban entrever. Es solo que a los hombres con palos les gusta mirarlo fijamente, dijo. Y me hace sentir incómoda. En realidad, nunca había visto a ninguno de los hombres portando un palo, pero si Petunia sabía más de lo que dejaba entrever. Su rostro se puso blanco y lo agarró por el bíceps, con tanta fuerza que le dolió. ¿Los bichos raros te han estado mostrando sus palos? ¿Han estado mostrando Dudiekins? Su voz era intensa y había una corriente subyacente de miedo. Todavía no, dijo Harry. Pero creo que es solo cuestión de tiempo la forma en que lo miren. Cuando llegó a casa la noche siguiente, su tía le arrojó una gorra de béisbol y una sudadera con capucha con una expresión amarga en su rostro. Él le sonrió, pero ella solo prometió hacerle trabajar extra para pagarlos. A pesar de las tareas extra, valió la pena. Con la capucha puesta y la gorra de béisbol puesta, Harry se sentía un poco más seguro en público, aunque nunca bajó la guardia. Comenzó a notar lugares donde las cosas salían del rabillo del ojo, lugares donde el aire brillaba. Nunca fue tan obvio como lo fue desde el interior de la casa en la que McKnight lo había encontrado, pero Harry tuvo especial cuidado de evitar esos lugares como si fueran la peste. Él evocaba todo tipo de fantasías en su mente sobre lo que todo esto significaba. ¿Fue una conspiración secreta del gobierno? ¿Sus padres habían sido espías? ¿Había monstruos escondidos entre ellos? ¿Por qué querían matarlo en particular? ¿El accidente automovilístico de sus padres había sido en realidad un accidente de borrachera o había sido algo más siniestro? ¿Había viajado en el tiempo o simplemente había tenido una visión del futuro? De cualquier manera, ¿de dónde vino ese poder? ¿Cómo había causado dolor el hombre? Su palo nunca estuvo cerca de tocar a Harry. ¿Cómo había convertido el otro hombre un atizador de fuego en un cuchillo? ¿Volvería a sentirse seguro algún día? Sus noches estaban llenas de pesadillas de hombres con palos gritando Crucio, de cuchillos parpadeando y extrañamente de destellos de luz verdes y una mujer gritando. Intentó buscar técnicas de autodefensa en la biblioteca, pero aunque las imágenes del libro parecían bastante simples, nunca pudo recordar qué hacer cuando sus palizas 3 veces por semana provenían de Dudley y sus amigos. Se necesitaría práctica y un compañero dispuesto, supuso Harry, y no tenía ninguno de esos. Su única opción era mantenerse alerta y ser más rápido. Comenzó a ver a Harry cazando como algo más que una oportunidad para alejarse de las palizas. Si los hombres realmente querían matarlo, tendría que ser más rápido. Tendría que aprender a estar alerta y a poder esquivar todo lo que se le acercara. En realidad, nunca llegó al punto de estar agradecido por Dudley y sus amigos, pero sí se encontró mejorando cada vez más. Dudley tuvo que reclutar cada vez a más personas para seguirle el ritmo, y Harry empezó a escapar como si su vida dependiera de ello. Algún día podría ser así. Pasaron los meses y Harry mejoró su habilidad para correr y esconderse. No fue valiente, pero cuando adultos con poderes extraños te perseguían, era lo más inteligente que podías hacer. Un día salían de una juguetería. A Harry lo habían traído para que fuera una mula de carga, y tenía cajas en la mano apiladas más allá de su línea de visión. Esa era la única excusa que tenía Harry para extrañar al hombre al final del estacionamiento. Harry estaba ayudando a poner los regalos en el auto cuando notó por primera vez que el hombre los miraba. Harry no llevaba su sombrero. Dudley lo agarró con las manos ocupadas y lo arrojó a la parte trasera del auto, debajo de los regalos, donde lo aplastaría. Tía Petunia, dijo Harry con la voz tensa. ¿Qué? Ella espetó. Harry se alejó del hombre que los miraba y dijo. Es uno de ellos. ¿Uno de? Petunia preguntó, y luego su rostro se puso blanco mientras miraba hacia arriba. Sube al coche, dijo poco después.
Comenzó a meter los regalos en la parte trasera del auto lo más rápido que pudo. Dudley, por una vez, fue inusualmente observador. ¿El monstruo tiene miedo de los extraños? Preguntó, sonriendo desagradablemente. Las sonrisas de Dudley apenas habían afectado a Harry desde que vio cómo podría ser una verdadera sonrisa malvada. ¿Quieres que lo traiga aquí y te presente? Dudley preguntó. Por primera y posiblemente única vez en la vida de Dudley, su madre lo esposó. Sube al coche. Mientras salían del estacionamiento, con los neumáticos chirriando, Dudley los miró a ambos en estado de shock. Estaba inusualmente callado. Harry estaba demasiado ocupado mirando al hombre que los observaba como para darse cuenta. Su corazón estaba en su garganta. ¿Lo habían encontrado? Por lo que había visto en la tele, todo lo que tenían que hacer era anotar la matrícula y podrían averiguar dónde vivían. Vernon parecía inusualmente sin palabras cuando los hizo sentar a ambos esa noche. Necesito hablar con ustedes, muchachos, dijo, mirando hacia su esposa. Ella asintió bruscamente hacia él, instándolo a continuar. Quizás tengan algunas preguntas sobre lo que pasó hoy, dijo. Y sobre lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Dudley corrió hacia su padre inmediatamente después de llegar a casa con la historia de cómo su madre le había dado una bofetada. Claramente esperaba que pudiera haber una discusión, pero después de un breve período de discusiones susurradas, los enviaron a su habitación y a su armario respectivamente. Por primera vez, Harry estaba feliz de tener su armario. Si los hombres vinieran a asesinarlos, los dormitorios y las salas de estar serían los primeros lugares donde buscarían. Los Dursley habían hecho todo lo posible para hacer a Harry lo más invisible posible. No había fotografías de él en la pared, ni juguetes, ni ninguna indicación de que viviera en la casa. Incluso la puerta de su armario no era tan obvia como otra cosa que un pequeño armario. La idea de que los hombres con palos pudieran venir y asesinar a su tía, su tío y su primo no le había molestado tanto como había pensado. Los padres de Harry no murieron en un accidente automovilístico como siempre les dijimos, dijo Vernon. La cabeza de Harry se rompió. ¿Qué? Fueron asesinados, dijo Vernon. Por gente que estaba en una secta, supongo que dirías. ¿Por qué nadie llamó a la policía? Preguntó Harry. Vernon parecía descontento. ¿No crees que lo habríamos intentado si hubiéramos podido? Tienen gente en la policía. Si fuéramos a ellos nos tendrían. ¿Quieren matarme, no? Preguntó Harry sintiéndose entumecido. Vernon frunció el ceño. Si fueras solo tú, no sería una gran pérdida. Pero si te atrapan, también nos atraparán al resto de nosotros. Explicó muchas cosas. Explicó por qué los Dursley estaban tan resentidos con Harry. Cada momento que permanecía en su casa los ponía en peligro a todos. La ira que habían mostrado cada vez que uno de los hombres se inclinaba hacia Harry, eso había sido simplemente su miedo. A su lado, Dudley comenzó a llorar y la tía Petunia corrió a consolarlo. ¿Por qué me mantienes aquí entonces? Preguntó Harry. Vernon frunció el ceño y no respondió por un largo momento. Finalmente dijo, hay dos grupos de ellos, y uno de ellos nos obliga a hacerlo. Si fuera por mí, te habría dejado en un orfanato el día que te atrapamos. Así que si me abandonas, un grupo viene por ti, si no, el otro lo hace, dijo Harry, mirando fijamente a su tío. Estaban atrapados incluso más que él. Curiosamente, después de eso se llevó mejor con su tía y su tío. Su comportamiento hacia él no cambió mucho, pero de repente se encontró incapaz de resentirse por su frialdad hacia él. Tenían razones para ello que él podía entender y eso hacía que fuera más fácil aceptarlo. Eso no significaba que todavía no anhelara amor y afecto, pero al menos no luchó contra ellos. Su actitud mejoró y se suavizaron hacia él, aunque solo fuera imperceptiblemente. El que más cambió fue Dudley. La misma paranoia que había infectado a Harry había comenzado a infectarlo. Las cacerías de Harry cesaron. Dudley ya no quería tener nada que ver con él. Si los adultos estaban cazando a Harry, Dudley no quería estar en ningún lugar cercano. Ahora bien, Harry no era el único que tenía pesadillas. La vida empezó a adoptar un patrón predecible, al menos hasta las vacaciones de verano. Ese fue el día en que llegó la carta que cambiaría la vida de Harry. Capítulo 3. La carta en su mano parecía tan peligrosa como una serpiente. Harry lo miró aturdido. ¿Magos y brujas? Explicaría los palos que habían usado los hombres y explicaría las cosas que habían hecho. Ciertamente no explicaba por qué querían matarlo o por qué pensaban que querría ir a algún lugar donde la gente quisiera matarlo. Sintió una presencia detrás de él, pero antes de que pudiera reaccionar, Dudley le arrebató la carta. Mamá. Harry abrió una de las cartas. Estaba corriendo antes de que Harry pudiera reaccionar, todavía atónito por lo que había leído.
Al mirar hacia la entrada, Harry hizo una mueca. Su tía no reaccionaría bien. Tenía miedo de los hombres con palos y esto solo iba a hacer que la tregua temporal por la que habían trabajado se evaporara. Con cautela entró en la cocina. El rostro de Petunia estaba blanco como una sábana mientras miraba la carta. Estaba dirigido a mí, dijo Harry lentamente. Nunca le habían dirigido una carta y la había abierto sin pensar. No voy a permitir que haya tanta suciedad en la casa, dijo con voz baja y fría. Harry asintió. La cosa es que, dijiste que te obligaron a llevarme. ¿Van a hacer que esto suceda también? Ella lo miró sin palabras y lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Este lugar, es un internado? Su tía asintió. Tu madre se fue, pensó que era una alondra. Al final la mató. Harry la miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué pasa si decimos que no? Vendrán por ti, dijo. A ellos no les importa lo que la gente quiera, en realidad no, siempre y cuando consigan lo que necesitan. Así que cuanto más luchemos contra ello, más probabilidades habrá de que envíen a alguien aquí, dijo Harry. Él dudó. Si lo hacen, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien los siga? Dijeron que estaríamos protegidos mientras permaneciéramos en esta casa, dijo Petunia. Vernon tuvo que renunciar a ascensos porque habríamos tenido que mudarnos. Así que la familia tenía aún más motivos para estar resentida con él. Harry frunció el ceño. Lo único que necesitan saber es en qué barrio estamos, podrían buscarnos en la guía telefónica o simplemente esperar en el supermercado local. Petunia se volvió aún más blanca. ¿Sabes por qué me quieren muerto? Harry preguntó en voz baja. Hubo un accidente cuando su líder asesinó a tus padres y murió en tu lugar. ¿Eso es todo? Harry preguntó incrédulo. Yo era un bebé. De todos modos, no se puede culpar a un bebé por algo que probablemente hicieron sus padres. Su tía tuvo la gracia de apartar la mirada por un momento. Lo hacen, y ahora ambas partes están obsesionadas contigo. Nos advirtieron que no podíamos dejarte rodear a ninguno de los grupos. Harry frunció el ceño. Pase lo que pase, terminaré yendo, y si luchamos, podrían enviar a alguien aquí. Petunia frunció el ceño, pero asintió. Así que quizá no deberíamos luchar contra ello. Si me voy 9 meses al año, todos deberían estar a salvo. Y tal vez pueda aprender algo que nos ayude a mantenernos a todos a salvo. Será tu muerte. Dijo Petunia. ¿Eso te molestaría tanto? Preguntó Harry. Al menos todo esto terminaría y entonces podrían seguir con sus vidas. Ella se sonrojó. ¿Crees que no se nos ha ocurrido eso? Y si no muero, tarde o temprano podré irme y todos estaréis a salvo de nuevo. No hasta que tengas 17 años, murmuró. Tenemos que retenerte hasta entonces. Eso es solo 1 año y medio que tenemos que vivir bajo el mismo techo, dijo Harry, si solo estoy aquí 3 meses al año. A Vernon no le gustará, dijo, pero ya estaba indecisa. Pero no sé dónde conseguir todo lo que dicen ni dónde coger el tren. Sé a dónde ir, admitió de mala gana. Hay un lugar donde venden cosas. Pero no entraré contigo. Harry se quedó congelado. Ir solo a un lugar así, donde todos eran posibles asesinos, no sería seguro. Tal vez deberíamos esperar a que alguien me lleve entonces, dijo con incertidumbre. Aunque le preocupaba la idea de depender de alguien de ese mundo, sería mejor que ir solo. El rostro de su tía se tensó. No permitiremos que ninguno de ellos venga aquí. Yo te llevaré. No importaba cómo discutiera, ella no cambiaría de opinión. Está por aquí, dijo su tía. Había dejado a Dudley en casa y se negó rotundamente a acompañarla. Ella había ido a regañadientes al banco y había retirado 300 libras. La expresión de su rostro decía más que nada que encontraría alguna manera de hacer que él le devolviera el dinero. Ella parecía reacia a entregarle el dinero, pero aparentemente la idea de evitar que un mago viniera a su casa valía la pena. Esto es todo lo que obtienes, dijo. Y no aceptan el dinero adecuado, tienen los de su propia especie. Tendrás que ir al banco, está dirigido por criaturas horribles. Allí cambiarán el dinero. Intentarán engañarte, no los dejes. Pregúntale a un humano cuál es el tipo de cambio antes de verlo. Sabes mucho sobre esto, dijo Harry. Fui con tu madre, dijo Petunia poco después. Vi todo lo que siempre quise ver. Harry asintió. Pero no sabes a dónde se supone que debo ir. La gente adecuada no puede verlo, dijo. Solo monstruos. Harry asintió. Miró a su alrededor y notó el extraño brillo que había visto en otros lugares de la ciudad. Había un edificio que parecía diferente a los edificios que lo rodeaban. Parecía más viejo y decrépito. Había un cartel. ¿El caldero que gotea? Él preguntó. Ella asintió sombríamente.
Debería haber suficiente allí para tomar un taxi hasta la estación de tren para regresar. No te estoy esperando. No, como si él pensara que ella lo haría. Parecía nerviosa incluso estando tan cerca. Ella le había prestado una gorra de estibador de lana tejida que Vernon había planeado tirar. Ella le informó que Vernon no lo querría de vuelta después de que el monstruo lo hubiera tenido en la cabeza. Pero él estaba agradecido. Lo bajó para cubrir su cicatriz y se subió la sudadera con capucha. De mala gana él salió del coche y ella se alejaba casi antes de que él pudiera cerrar la puerta. Se quedó un momento en la calle mirando las luces de freno de su coche. Ella nunca disminuyó la velocidad ni miró hacia atrás. Hizo una mueca, se encorvó y se dirigió al caldero chorreante. Al entrar, se sintió incómodo. Hasta donde él sabía, era ilegal que los niños estuvieran solos en los pubs y le preocupaba llamar la atención al hacerlo. Estaba oscuro y destartalado, y Harry tuvo la repentina sensación de que había regresado a otro tiempo. La sutil maldad que había sentido en la gente estaba por todas partes aquí. En un rincón, un hombre con un alto sombrero de mago estaba bebiendo algo verde que burbujeaba y explotaba. Un grupo de ancianas estaba acurrucado en un rincón. Lo miraron por un momento cuando entró y luego volvieron a lo que estaban discutiendo. El camarero agitaba una varita sobre su barra. Cuando la varita pasaba sobre ella se volvía brillante y limpia. De mala gana, Harry se acercó a la barra. Necesito visitar el callejón, señor, dijo. Mantuvo la cabeza gacha y el gorro de punto se bajó sobre su cicatriz. ¿Naciste mugle? El hombre preguntó. Se rió entre dientes y dijo, sígueme. A Harry le incomodaba ir a algún lado solo con un adulto que no conocía, pero según Petunia, así era como se hacía. El hombre lo condujo a un pequeño patio amurallado detrás del pub y le mostró el patrón para entrar al callejón. Se necesitaría una varita, señaló Harry, y iba a necesitar una para volver a salir. Con una mirada hacia el hombre, Harry se deslizó hacia adentro. La sensación de entrar en otro siglo era aún más intensa. Adoquines cubrían la calle y hombres y mujeres por todas partes vestían túnicas extrañas. Se parecían mucho al culto del que los Dursley los habían acusado de ser. Había tiendas que vendían túnicas, telescopios e instrumentos que nunca había visto antes. Había escaparates que vendían vasos de murciélago y ojos de anguila, pociones, escobas y botellas en abundancia. Fue abrumador. Ya era bastante difícil lidiar con la ocurrencia cotidiana de un solo mago, pero cualquiera de las personas en la calle aquí podría estar sedienta de su sangre. Harry se encorvó aún más y comenzó a caminar por la calle, manteniendo la cabeza gacha y tratando de no hacer evidente que sus ojos se movían de un lado a otro. Llegó al banco antes de lo esperado. Las criaturas que estaban afuera del banco eran más bajas que él y lo miraban con una animosidad manifiesta. La placa en el exterior tenía una advertencia contra aquellos que quisieran robar a los duendes. Harry no dudaba de que tendrían castigos horribles. Tenían dientes puntiagudos y parecían dispuestos a apuñalarlo en cualquier momento. Los empleados que estaban dentro no eran más amigables. Tuvo que hacer cola y finalmente logró que un empleado de aspecto aburrido le cambiara el dinero. No había preguntado por el tipo de cambio, aunque parecía ser de 5 libras por galeón. El empleado le había explicado a regañadientes las otras monedas mágicas. Salir del banco lo hizo sentir aliviado, solo para sentirse abrumado nuevamente cuando se dio cuenta de que ahora había incluso más gente que antes. Logró encontrar sus pociones, sus libros e incluso conseguir su varita de un hombre que lo hizo sentir profundamente incómodo. A pesar de tener la cicatriz cubierta, el hombre parecía saber quién era e hizo comentarios crípticos sobre la varita que finalmente lo eligió. Al parecer, su tía le había dejado en corto dinero. Se preguntó si lo había hecho deliberadamente o si las cosas simplemente costaban más ahora que cuando su madre iba a la escuela. En cualquier caso, tuvo que encontrar una tienda de túnicas usadas, donde tuvo que negociar para conseguir 3 túnicas que llevaba puestas. Conseguir un búho estaba fuera de cuestión. No le quedaba dinero, e incluso si lo tuviera, Harry no podía imaginar a su tía y a su tío permitiendo que un búho entrara a la casa. Aún así, de todos los productos expuestos, un búho y una escoba eran los que más quería. Por lo que vio, la escoba le permitiría alejarse del peligro, aunque no sería muy conveniente llevarla a todas partes. El búho que quería para sí. Nunca antes se le había permitido tener una mascota, y un búho que pudiera encontrar a alguien y entregarle mensajes sonaba mucho más útil que el pez dorado que Dudley había conseguido una vez en una feria. Ese pez había muerto en 3 días. Los libros y el equipo que había comprado eran pesados y Harry no esperaba con ansias el viaje a la estación de tren. Había estado observando atentamente mientras conducían.
Aunque su tía le había dicho que tomara un taxi, no había suficiente dinero después de que lo compró todo. Apenas habría suficiente para el billete de tren. Así que Harry se encontró caminando, agobiado por libros y bolsos. Ya le dolían los hombros y solo iba a empeorar antes de mejorar. El sol ya se había puesto y Harry notó que no pasaban muchos coches. Se sintió profundamente incómodo mientras caminaba y pensó que oía el sonido de pasos detrás de él. Mirando hacia atrás, vio a dos hombres caminando lentamente detrás de él. Estaban vestidos con ropa normal, pero algo en ellos le parecía extraño. Los magos nunca parecieron saber cómo vestirse como la gente común. Harry se dio la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Un hombre apareció frente a él con una grieta de aire desplazado. «Esto es del señor oscuro», dijo. Harry miró fijamente la daga que tenía en el estómago por un momento. Un momento después se encontró cayendo. Capítulo 4. A pesar de su paranoia, Harry había olvidado en gran medida lo aterrador y doloroso que era morir. Acostado en la oscuridad dentro de su armario, su pecho se agitaba. Su corazón se aceleró y podía sentir sus manos temblar. No era de mañana como la última vez que murió, pero no tenía forma de saber cuándo había regresado, no hasta que su tía vino a dejarlo salir del armario. ¿Cómo lo encontraron? Había tenido cuidado de mantener su cicatriz cubierta y había mantenido su capucha levantada. Si no supieran cómo era. Harry hizo una mueca. Todos los demás niños de su aparente edad habían mirado las tiendas que los rodeaban con una sensación de asombro o parecían aburridos. Todos ellos habían estado acompañados por adultos. Ninguno de ellos se había arrastrado como un ladrón en un espectáculo infantil. Se había propuesto identificar a los magos por las diferencias sutiles, las formas en que no encajaban con los seres humanos normales. Pero de alguna manera había asumido que serían menos observadores que un niño de 11 años. Los magos no eran estúpidos, e incluso si la mayoría de ellos lo fueran, se necesitarían uno o dos observadores para alertar a los demás y ponerlos tras su rastro. Se cubrió los ojos con el brazo y quiso que su respiración se ralentizara, pero no tuvo mucha suerte. No había manera de que pudiera convencer a Petunia para que lo acompañara. Sería difícil convencerla de que le diera más dinero. A Harry no le había gustado la parte del callejón donde había conseguido las túnicas de segunda mano. La clientela parecía dudosa. Se preguntó si allí fue donde lo identificaron. ¿Había muerto por falta de 20 libras? Si hubiera tenido más dinero al menos habría podido coger un taxi, aunque sospechaba que si lo hubieran visto los magos no habrían dudado en matar a un taxista. De todos modos, ni siquiera estaba seguro de si un taxi llevaría a un niño no acompañado. La idea de tomar el tren solo era desalentadora. Nunca lo había hecho y, por lo que había oído, había gente peligrosa en el tren a altas horas de la noche, incluso sin magos. Considerándolo todo, había sido un tonto. Pensó que sería capaz de hacerlo todo él mismo. Debería haberlo sabido mejor. La mañana siguiente parecía como cualquier otro día. Era sábado y sin escuela para refrescarle la memoria, Harry tuvo problemas para darse cuenta justo cuando esto sucedía. Una mirada al espejo del baño le aseguró que no había retrocedido ni un año. Había tenido pesadillas en las que tenía que repetir todo su año académico, esta vez sabiendo lo que le esperaba. No estaba seguro de haber podido soportarlo. No fue hasta que se ofreció como voluntario para llevar el periódico de Vernon a la basura que pudo ver bien la fecha. Para su alivio, solo había perdido 2 semanas. Podría haber sido mucho, mucho peor. Tendría tiempo para repensar lo que había hecho y elaborar un plan mejor. Pensándolo bien, había sido una tontería depender de los Dursley para obtener dinero. Comenzó a buscar trabajos ocasionales en el vecindario, empezando por Arabella Fig, su vecina con todos los gatos. Aunque solo ganaba entre 5 y 10 libras cada día, cuando llegó su carta había logrado reunir y esconder casi 150 libras. El hecho de que su primo ya no fuera Harry Hunting le dio tiempo para buscar trabajo. Algunos de los vecinos lo rechazaron, convencidos por los rumores que los Dursley habían difundido acerca de que tenía mentalidad criminal. Otros no lo hicieron, y muchos de ellos le habían dado el beneficio de la duda de que había logrado cobrar lo que para él parecía una cantidad inconcebible de dinero. Por supuesto, como nunca había tenido una sola libra propia, cualquier cantidad de dinero parecía inconcebible. Aunque el trabajo era duro, los Dursley lo obligaron a tener una ética de trabajo. La parte más difícil fue que tuvo que seguir haciendo las tareas de sus tíos además del trabajo que hacía para los vecinos. Caía exhausto en su armario cada noche. Las pesadillas que tenía no le facilitaban el sueño, pero el puro agotamiento le ayudó a dormir lo suficiente. A medida que el día se acercaba cada vez más, se encontraba cada vez más ansioso. Tenía un plan, pero no estaba seguro de cómo lo iba a gestionar.
La única forma en que podría integrarse era si estuviera con algunos adultos y otros niños. Su mejor apuesta era encontrar una familia que pareciera gente normal y abrirse camino para ir de compras con ellos. Nadie buscaría a Harry Potter en una familia con otros niños. Era una técnica que había oído que algunos de los amigos más inteligentes de Dudley usaban para entrar en películas a las que no se les habría permitido entrar y ver solos. La única pregunta era si podría lograrlo. ¿Podría fingir ser amigable cuando toda su vida había sido condenado al ostracismo? ¿Podría siquiera encontrar una familia que pareciera que podría ayudarlo? El miedo creció en la boca de su vientre, hasta el día en que llegó su carta. Al menos esta vez sabía exactamente qué decir para que su tía lo llevara al callejón Diagon. Existía un riesgo al esconderse fuera del caldero chorreante. Había muchas posibilidades de que alguien se fijara en él y de que lo arrastraran más hacia el callejón en el que se encontraba y lo asesinaran. Había pensado mucho y detenidamente en lo que estaba buscando. Las personas que sabían lo que hacían estaban fuera de cuestión. Las preguntas que le había hecho a Petunia durante el viaje en coche hasta aquí habían sido un poco diferentes esta vez. Admitió que a veces los magos nacían de gente corriente y que otras veces todos los padres eran magos. Lo que necesitaba era una familia con hijos magos y padres comunes. No sabrían nada sobre él ni sobre el señor oscuro que intentaba matarlo. Sería más probable que intentaran ayudarlo también. Un flujo constante de personas se abrió paso hasta el caldero con goteras, pero la mayoría de ellos no tuvieron problemas para ir directamente hacia él. Parecía una eternidad que Harry esperó, y estuvo consciente todo el tiempo de las 450 libras que tenía en el bolsillo. Había criminales normales que le cortaban la garganta por mucho menos dinero, al menos según los programas que Vernon veía en la televisión. Harry a veces veía parte de ellos mientras limpiaba y escuchaba el resto desde el interior de su armario. El hecho de que supiera de primera mano que algunas personas no dudarían en matar hizo que las escenas horribles que había escuchado y oído fueran aún más aterradoras. Harry se puso rígido al ver que se acercaba una familia, era un hombre, una mujer y una niña que parecían tener su edad. Los adultos parecían confundidos y seguían intentando darse la vuelta. La muchacha finalmente tuvo que tomarlos a ambos de la mano y arrastrarlos a la fuerza hacia el pub. Se resistieron por un momento, pero con el tiempo sus pasos se volvieron más seguros. Parecían sorprendidos, como si finalmente estuvieran viendo algo que debería haber sido obvio frente a ellos. Harry respiró profundamente. Esto fue todo. ¿Es esta tu primera vez en el callejón? Harry le preguntó a la niña. Parecía una parlanchina que rara vez se detenía a respirar. Él estaba agradecido. Con la cantidad de palabras que ella decía, apenas tuvo tiempo de decir una palabra, lo que significaba que no había tenido que tratar de vender gran parte de la mentira en la que había estado trabajando durante las últimas 2 semanas. Había sido sorprendentemente fácil congraciarse con ellos incluso antes de que entraran al pub. Simplemente preguntarles si venían a comprar suministros escolares había sido suficiente para empezar todo. Harry había afirmado que su familia iba a recogerlo porque sus 2 cuidadores estaban trabajando hasta tarde. Se le ocurrieron todo tipo de explicaciones sobre esa historia, pero los Granger las aceptaron de inmediato. Estaba agradecido de haber logrado convencer a su tía de cubrir su cicatriz con maquillaje. Tuvo que obligarse a no frotarlo. Se sentía extraño en su piel. Sin embargo, el anonimato que le proporcionó le permitió mantener la cabeza en alto, incluso si tuvo que decirse repetidamente a sí mismo que no se desplomara ni se escabullera. Mis padres son dentistas, decía la niña. Y ellos realmente no creían en la magia, incluso a pesar de las cosas extrañas que sucedían en nuestra casa hasta que este profesor vino a nuestra casa y nos lo mostró. Ella respiró hondo y finalmente pareció registrar su pregunta. Nunca hemos estado aquí, si eso es lo que preguntas. Eres el primer mago con el que he tenido la oportunidad de hablar y tengo muchas preguntas. Harry se obligó a sonreír. Ser mago no le había traído nada más que dolor y miseria, pero esta chica, Hermione, parecía estar llena de la maravilla de todo. Se permitió un momento para preguntarse si habría sido tan ingenuo, tan alegre y lleno de vida si su vida no hubiera sido la que fue. Afortunadamente, la atención de la niña se desvió de él mientras el camarero los conducía al pequeño patio que conducía al callejón Diagon. Cualquier pregunta que ella hubiera tenido sobre él se desvaneció en el momento en que vio lo que había al otro lado de la pared de ladrillos. Harry estudió su expresión por un momento y luego intentó imitarla. Intentó parecer asombrado y solo podía esperar ser un actor lo suficientemente bueno como para que nadie se diera cuenta esta vez.
Pudo confirmar su historia a los Grangers de que había estado allí en el pasado, y pudo devolverles su amabilidad llevándolos al banco de duendes y luego a las distintas tiendas. Esta vez pudo permitirse comprar nuevas batas escolares, la primera ropa que había usado en su vida y que no usaba desde que vivía con los Dursley. Descubrió que en realidad estaba interesado en lo que la niña tenía que decir. Ella había tenido sus propios episodios de magia accidental, y la forma en que reaccionaron sus padres era un marcado contraste con la de su tía y su tío. Habían estado confundidos pero aceptando. Si sus tíos no hubieran vivido en un estado constante de temor por sus vidas, ¿habrían sido más amables? ¿Se habrían preocupado realmente por Harry, si no tanto como por Dudley, al menos un poco? Sin embargo, a pesar de que la niña tuvo el tipo de educación que Harry le habría dado a casi cualquier cosa, se dio cuenta de que tenía inseguridades profundamente arraigadas. Mientras les tomaban medidas para encontrarles túnicas nuevas, ella admitió que la habían intimidado por su inteligencia. No le dijo que se había visto obligado a ocultar su propia inteligencia desde que estaba en la escuela. Sacar una mejor nota que su primo había dado lugar a acusaciones de trampa, y pronto aprendió a no hacer nunca más de lo necesario para sobrevivir. La velada llegó a su fin más rápido de lo esperado. Aunque se encontró mirando las caras de la multitud, preguntándose si alguna de las personas lo estaba mirando, había estado menos estresado que la primera vez. El primer problema se produjo cuando los Granger insistieron en esperar a su familia con él. Peor aún, el caldero chorreante no tenía teléfono. Harry finalmente tuvo que admitir que iba a tomar el tren a casa. Estaban horrorizados de que un niño de su edad siquiera pensara en hacer algo así, pero él suplicó que esta tía y este tío no habían tenido otra opción. Lo que le sorprendió fue que insistieron en llevarlo él mismo a casa. Estaba a 30 minutos de distancia, 1 hora de ida y vuelta para ellos, pero no dudaron en ofrecerlo. Harry sintió un nudo en la garganta por su amabilidad. En cualquier otra circunstancia habría sospechado que estaban esperando para llevárselo a algún lugar, pero comparado con lo que enfrentaba por parte de los magos, ¿qué tan malo podría ser? Nadie en toda su vida le había ofrecido ese tipo de bondad, al menos no sin tener un motivo oculto. Se subió al auto rápidamente cuando notó que otras personas salían del pub. Después de todo su trabajo en el anonimato, lo último que quería hacer era hacer una escena. Mientras regresaba a casa, sintió lágrimas en los ojos. Había sobrevivido esta vez enteramente gracias a la bondad de extraños. No había manera de que pudiera depender de ese tipo de suerte en el futuro. Iba a tener que hacer planes para lo peor. Esperar lo mejor parecía tontamente optimista. Capítulo 5. Un mes en casa no había preparado realmente a Harry para el viaje a Hogwarts. Su tío estaba molesto por las 300 libras y por ir al callejón Diagon, pero su tía le había hablado en voz baja y finalmente se había calmado. Lo trasladaron a la habitación sin uso de Dudley después de ver la forma en que estaba dirigida su carta. Harry quedó impresionado. No solo finalmente tenía más espacio, sino que también podía estudiar sus libros a la luz de la luna. Incluso con el dinero que había ahorrado, no había podido comprar la mitad de los libros que los Granger le habían comprado a Hermione. Sin embargo, había buscado libros sobre la historia mágica reciente, con la esperanza de encontrar información sobre la guerra que había matado a sus padres. Lo que encontró lo sorprendió. No solo hubo una profecía muy pública sobre él, sino que hubo un consenso común de que el Señor Oscuro regresaría. Eso había mantenido a sus seguidores llenos de energía y, a su vez, había mantenido los ataques de los mortífagos en un punto bajo durante los últimos 11 años. Estaban organizados y creían que su maestro era el único que podía matar a Harry Potter. Harry hizo una mueca y se frotó el costado. Tenía pruebas de que ese no era el caso, a menos que de alguna manera la profecía significara que nadie más que el Señor Oscuro pudiera matarlo permanentemente. Pero por lo que había entendido, el rostro en la parte posterior de la cabeza del hombre había sido el Señor Oscuro, y eso todavía no lo había matado. Por supuesto, no había sido la mano del Señor Oscuro la que había sostenido el cuchillo. Había sido quien lo recibía en el fondo de su cabeza. Si ese fuera el caso, entonces una vez que el Señor Oscuro recuperara su propio cuerpo, Harry estaría en verdaderos problemas. Todo el mundo mágico iba a esperar que fuera una especie de maestro duelista, pero Harry no vio cómo eso era posible. Sabía que el Señor Oscuro estaba en Gran Bretaña y asumió que estaba trabajando para recuperar un cuerpo. Harry esperaba que alguien, Hermione o alguien más le diría el nombre del Señor Oscuro. No estaba en ninguno de los libros y parecía correcto que supiera el nombre del hombre que ya lo había asesinado 2 veces. Por supuesto, estudiaba sus libros tanto como podía, sin restregarle la nariz a su tía o a su tío.
No sabía a qué se enfrentaría en Hogwarts, pero al menos algunos de los estudiantes serían hijos de mortífagos. Sin duda, otros serían el mismo tipo de matones que Harry había visto en la escuela. Algunos intimidarían activamente a otros y otros estarían felices de unirse. A Harry le parecía una locura tener una escuela donde cada estudiante llevara consigo un arma en todo momento. Había visto lo impulsivos que eran sus compañeros de clase y solo podía imaginar cuánto peores debían ser los niños magos. Después de todo, vivían en un mundo donde las leyes normales no se aplicaban, y Harry asumió que eso tenía que venir acompañado de un cierto sentido de derecho. Incluso podía entender por qué su tía y su tío los habían llamado secta. Después de todo, separaron a sus miembros del resto de la humanidad, aislándolos durante meses. Los obligaron a guardar secreto y no les permitieron hablar de lo que ocurría en su comunidad. Al no enseñar matemáticas, ciencias o historia, paralizaron la capacidad de los estudiantes de abandonar su comunidad. Con una educación en Hogwarts, no había forma de que pudiera ir a la universidad. Nunca podría conseguir un buen trabajo en un mundo no mágico. Se vería obligado a vivir entre los magos, siguiendo sus reglas y viviendo como su comunidad decidió que debían vivir. Aún así, si iban a ponerle un arma en la mano, aprendería a usarla. Sabía mejor que la mayoría lo necesario que era protegerse, aunque suponía que pasarían años antes de que pudiera batirse a duelo con un mago adulto. Su mejor apuesta era saber más de lo que nadie esperaba. La sorpresa podría ser un gran ecualizador, e incluso un luchador entrenado podría ser derribado por un aficionado que hiciera algo inesperado. Así que estudió, más duro que nunca en su vida. Cada vez que pensaba en holgazanear, su mano se acercaba a su costado y volvía a ella. Todavía tenía sus tareas normales, por supuesto, pero al menos ahora no aceptaba trabajo extra en el vecindario. Como era verano no había clases y tenía tiempo para estudiar. El único arrepentimiento que tenía era que no le permitían usar su varita. Los Grangers tuvieron una reunión real con un profesor en la escuela y les informaron que el uso de magia fuera de la escuela por parte de menores estaba estrictamente prohibido. Sin poder practicar realmente, no podría lograr nada. De todos modos, Harry sospechaba que no aprendería nada realmente impresionante el primer año. No tenía sentido enseñarle a un niño de 11 años cómo hacer estallar un castillo cuando no tenían el autocontrol para ni siquiera mantenerse al margen de las peleas a puñetazos. No tenía idea de lo que la magia era realmente capaz de hacer. ¿Podría realmente aprender a volar castillos? Deseaba haber tenido más dinero para comprar más libros, o al menos para comprar un búho para poder pedir algunos. De todos modos, no era que tuviera a nadie a quien enviarle cartas, aparte de Hermione, y había conseguido su número de teléfono antes de que lo dejaran en la calle. Había mentido sobre la dirección real, haciendo que lo dejaran en una casa al final de la calle que estaba abandonada y vacía. Había fingido dar una vuelta por la parte de atrás para entrar. Lo último que necesitaba era que los Granger confrontaran a su tía y a su tío por dejarlo ir de compras solo. Ya estaban nerviosos. Su tía le admitió que había habido incidentes, momentos en los que los magos habían atacado a la familia solo para ser atacados y asesinados por otros magos. Los habían encontrado media docena de veces a lo largo de los años, pero el otro lado aparentemente siempre había logrado silenciar a los magos que los perseguían. Esto les había llevado a ser demasiado cautelosos y, además, les había llevado a resentirse con él y el efecto de verse obligados a conservarlo tenía una familia. El hecho de que los magos hubieran borrado los recuerdos de todas las personas normales de la zona solo había aumentado su ansiedad. Petunia tenía un miedo persistente de que a ella también le hubieran hecho eso. Harry podía oírlo en su voz. Lo que realmente la horrorizó fue la idea de que había sucedido mucho más a menudo, y esas media docena de veces fueron las únicas que le permitieron recordar. La expresión de su rostro hizo que Harry sintiera lástima por ella por primera vez en su vida, incluso cuando el verdadero horror lo golpeó. A sus tíos se les permitió recordar los ataques, pero él no recordó ni uno solo de ellos. ¿Qué le habían hecho los magos? ¿Había alguna manera de evitar que esto sucediera en el futuro? Su tía y su tío estaban ansiosos por llevarlo a la estación de tren. Estaban convencidos de que los magos lo estarían vigilando y que atacarían en el momento en que saliera del coche. Harry pensó que tenían razón. Era lo lógico, incluso si el otro lado iba a estar observando. Como mínimo intentarían identificarlo. Incluso si lograba colarse en Hogwarts, Harry tenía una fuerte sospecha de que los hijos de sus enemigos darían muy buenas descripciones de él y que volver a casa sería mucho más peligroso. Entonces no habría ninguna posibilidad de que pudiera colarse entre la multitud. Lo único que se le ocurrió fue repetir lo que había hecho en el callejón Diagon.
Les contó a su tía y a su tío sobre su plan y, aunque inicialmente se mostraron reacios a involucrar a otras personas normales, la expresión de alivio en sus rostros al no tener que ir era obvia y palpable. Gracias por recogerme, dijo Harry. Como tu tío pudo encontrarnos a mitad de camino, no fue un problema en absoluto, dijo el padre de Hermione. Me alegro de que Hermione vaya a conocer a alguien en esa escuela suya. Harry se sonrojó. Se sentía culpable por utilizar a los Granger como lo hacía. Después de todo, habían sido las primeras personas en toda su vida en ser amables con él. Lo habían ayudado por un sentido de decencia común, no porque quisieran algo de él. Ahora estaba poniendo en peligro sus vidas, y si había algún tipo de ataque terrorista mágico en la estación, había estado poniendo en peligro las vidas de otros niños magos y sus padres, así como de toda la gente normal. Sacudió la cabeza. No era como si tuviera otra opción. Aún así, es mucho más de lo que podría haber pedido, dijo Harry. La expresión de Hermione había sido problemática desde que subió al vehículo. Ella seguía mirando a sus padres y luego a él significativamente, como si quisiera desesperadamente decir algo pero no pudiera. Harry negó con la cabeza en su dirección. Sin duda, ella había leído todo sobre la profecía y, dado que había comprado 3 veces más libros que él, en realidad podría saber más sobre ella que él. Él la interrogaba una vez que subían al tren. Al menos parecía lo suficientemente inteligente como para no sacar el tema delante de sus padres. Harry no pudo evitar imaginarlos dejándolo al costado de la carretera una vez que se enteraron. Su tía y su tío seguramente lo harían. Ella no parecía herida ni traicionada. Si se hubiera dado cuenta de la verdadera razón por la que él les había pedido que lo llevaran con ellos, no habría podido evitarlo. La niña no parecía capaz de mentir para salvar su vida. Lo único que podía hacer ahora era decir lo que fuera que la molestaba. Él simplemente se quedó callado, concentrándose en cómo iba a lucir lo más normal posible cuando entraran a la estación. Hasta donde él sabía, ninguno de los magos enemigos tenía una buena descripción de él, y había hecho que su tía le cubriera la frente con maquillaje. Esta vez ella había sido más gentil al respecto, y él casi pensó que había visto una mirada de lástima en sus ojos cuando lo envió en camino. Independientemente de lo que sintiera, no le bastaba con poner en peligro a ningún miembro de su familia. Estaban en la estación de King's Cross antes de que él estuviera listo. Escuché que tienen aurores vestidos de civil por toda la estación, murmuró Hermione. Para olvidar a un mugle que ve demasiado. Harry la miró fijamente. Eso sonaba demasiado parecido a las historias de terror de su tía. Es solo por un día, dijo Hermione. No se puede tener docenas de familias de magos en el mismo lugar sin que alguien cometa un error después de todo. Suelen destacar, dijo el padre de Hermione mientras detenía el coche en un aparcamiento. Harry asintió sombríamente. Por más insular que fuera la comunidad mágica, era inevitable que tuvieran problemas para encajar. Según su tía, ni siquiera veían televisión ni leían revistas mugles. Habría pensado que los magos nacidos de mugles cambiarían eso, pero aparentemente no fue así. Harry odiaba el término mugle. Implicaba un cierto sentido de superioridad sobre el otro 99,999% de la humanidad. Cuando leyó sobre el término, solo aumentó su sensación de inquietud. Al desabrocharse el cinturón de seguridad, Harry respiró profundamente. Fue un esfuerzo por obligarse a no mirar a su alrededor. Si hubiera sido uno de los sirvientes del Señor Oscuro, habría apostado hombres en los estacionamientos, ya que la mayoría de los aurores estarían concentrados en la estación misma. Se obligó a parecer despreocupado y se preguntó si estaba mejorando en eso. Si Hogwarts tuviera un departamento de teatro, podría considerar tomar algunos cursos solo por la experiencia. Sacando el maletero de la parte trasera del coche, se volvió hacia Hermione y le dijo, ¿estás listo para esto? Ella sonrió y dijo, creo que va a ser brillante, ¿no? El padre de Hermione le quitó el baúl. Harry estaba agradecido. Luchar por llevar su baúl hasta que pudiera encontrar un carrito lo habría hecho más obvio, no menos. Harry se encogió de hombros y dijo, espero que así sea. ¿Cómo no puedes? Preguntó Hermione escandalizada. ¿No te pareció bien cuando el profesor vino y te lo contó todo? Eso es solo para los nacidos de mugles, dijo Harry. Mis padres tenían magia, así que supongo que pensaron que mi familia me lo contaría. ¿Entonces siempre lo supiste? Preguntó Hermione con una expresión melancólica en su rostro. Harry sintió que empezaba a sudar. Cualquiera que escuche demasiado atentamente su conversación podría tener suficientes pistas sobre quién era. Además, no estaba seguro de qué efecto tendría el sudor en su maquillaje. Me pregunto cómo llegaremos allí, preguntó Harry.
Oh, ya conocemos el camino, dijo Hermione, cambiando de tema. El profesor McGonagall nos explicó cómo encontrarlo y vinimos el fin de semana pasado para asegurarnos de saber a dónde ir. Harry asintió, la sensación de tener un ojo de buey entre sus omóplatos crecía con cada paso que daban hacia la estación. Ya había una multitud acercándose a la estación. Harry pudo ver a algunas personas que obviamente eran magos. A veces me pregunto cómo es que todo el mundo lo extraña, dijo en voz baja la madre de Hermione. Su padre se rió entre dientes. Nunca nos dimos cuenta de nada antes de descubrirlo. Ahora no puedes evitar verlo. Donde quiera que miraba Harry había familias mágicas, pero lo horroroso era que estaban mezcladas con gente normal. Harry no podía estar completamente seguro de quién era mago y quién mugle. Seguramente no todos los magos desconocían la moda moderna. Mantener la cabeza en alto y una expresión agradable en su rostro fue mucho más difícil de lo que Harry hubiera esperado. Lo había logrado en el callejón Diagon, pero el enemigo no tenía forma de saber qué día aparecería. Aquí sabían exactamente dónde y aproximadamente cuándo iba a aparecer. Sintió que cada paso era un paso más hacia su ejecución. Capítulo 6. Para Harry, el simple hecho de llegar a la estación fue un gran logro. Era muy consciente de lo mucho que sudaba y se obligó a sonreír más que antes. El interior de la estación estaba más concurrido. Con tanta gente, sería fácil que alguien le clavara un cuchillo o hiciera algo con una varita. Incluso después de estudiar sus libros escolares, no tenía una idea real de lo que podía hacer un mago. No podía ver a nadie que pareciera Auror. Si fueran competentes, parecerían más mugles que mugles. Después de todo su trabajo consistía en integrarse y asegurarse de que todos los demás se integraran. Hermione dejó de hablar de magia. Lo último que querían era obligar a alguien a olvidar. Mientras el padre de Hermione les conseguía a ambos carros para su equipaje, ella se detuvo y se volvió hacia él. Entonces, ¿tienes todo lo que necesitas para la escuela? Ella preguntó. No tanto como me gustaría, admitió Harry. Pero tengo todo lo básico. Aunque me hubiera gustado tener un búho. Mirando a su alrededor, pudo ver al menos una docena de familias que transportaban búhos en jaulas, así como otros animales. No podía entender cómo la gente normal que los rodeaba no se daba cuenta. ¿No te pareció extraño? Leí que aquí crean un campo de confusión de bajo nivel solo para los días escolares, dijo Hermione. Mantiene a la gente un poco confundida. No lo hacen los demás días porque causaría todo tipo de problemas, gente subiendo a trenes equivocados, perdiéndose, ese tipo de cosas. Harry asintió. Tenía que ser algo así, porque no parecía que algunas familias siquiera estuvieran tratando de ser discretas. Podía ver familias chocando contra un muro más adelante y desapareciendo. Incluso dada la naturaleza normalmente tolerante de los londinenses, eso normalmente habría llamado mucho la atención. ¿Eso es todo entonces? Preguntó en voz baja. Hermione asintió. Pasé cuando nadie me miraba. Llegamos tarde por si acaso cuando llegamos la semana pasada. Por supuesto, entonces no había tren. Estoy emocionado por ver cómo se ve. Pensé que harían algo así como alfombras voladoras, dijo Harry. O escobas. Las alfombras voladoras son ilegales en Gran Bretaña, dijo Hermione. Y además, ¿de verdad quieres intentar llevar mucho equipaje en uno? ¿Te imaginas cientos de alfombras voladoras dirigiéndose a Escocia? Sería una pesadilla desde la perspectiva del secreto. Nadie piensa nada en un tren, dijo Harry, considerando todo. Y es mucho más cómodo que intentar equilibrar un baúl con una escoba, supongo. Ha estado en funcionamiento desde 1830, dijo Hermione. Pero con magia, han podido mantenerlo funcionando como nuevo. Por lo que Harry había leído, los magos habían robado el tren a los mugles usando enormes cantidades de amuletos de memoria y otras magias. Se estremeció a pesar de sí mismo cuando un hombre mayor pasó corriendo junto a él. La gran cantidad de personas dentro de la estación fue una pesadilla desde la perspectiva de observar a los atacantes. Tal vez deberíamos irnos, murmuró Harry. Hermione asintió. Se volvió hacia sus padres y les dijo. Me gustaría poder guiarte, pero... Sería demasiado incómodo para todos intentar regresar cuando todos los demás entran, dijo el padre de Hermione. Lo sabemos, nos lo has dicho. Hermione bajó la voz. La mayoría de los magos simplemente desaparecen una vez que sale el tren. No puedo esperar a aprender cómo hacer eso, he querido teletransportarme desde que vi las repeticiones de Tomorrow People cuando era niño. Ante la mirada burlona de Harry, ella dijo. Te lo contaré en el tren. Se volvió hacia sus padres y comenzó a abrazarlos. Tenía lágrimas en los ojos y claramente sentían lo mismo.
El padre de Hermione le dio una palmada en la espalda a Harry. Cuida bien de nuestra pequeña niña. Parece más probable que ella cuide de mí, dijo Harry torpemente. Tuvo que obligarse a no inmutarse cuando el brazo del hombre mayor pasó por encima de su hombro. No estaba muy seguro de cómo reaccionar ante el evidente amor y afecto que los Grangers mostraban en público. Nunca antes lo habían abrazado, y mucho menos besado. Su único contacto humano habían sido los puños de Dudley o ser castigado. Aún así, podía ver a otros a su alrededor haciendo lo mismo, por lo que eso solo ayudó a que su artimaña fuera más convincente. Después de un momento, se relajó. El hombre se retiró justo cuando Harry se estaba acostumbrando a la sensación. Bueno, será mejor que ustedes dos se vayan. No quieres llegar tarde. Por lo que nos dijo ese profesor, nunca podríamos encontrar la escuela por nuestra cuenta. Hermione no parecía querer dejar ir a su madre. Alguien se abalanzó sobre Harry y él sintió un escalofrío en la columna. Necesitaban ponerse en movimiento, o seguramente estaría muerto. Lo último que quería era que lo asesinaran de nuevo. Por lo que sabía, era como un gato, excepto que tal vez 2 vidas más era todo lo que tenía. Quizás tenía 3, 7 o 10. Quizás podría morir permanentemente por algún método que aún no se había utilizado en él. Pase lo que pase, no podía permitirse el lujo de correr riesgos. Mientras se acercaban a la plataforma, Hermione dijo: tienes que intentarlo un poco. Si te mueves lento y simplemente lo tocas, parece sólido, pero con un poco de velocidad lo atravesarás. Lo había probado la semana anterior para saberlo. Presumiblemente, ella y su familia habían recibido el truco de quien había sido enviado para contarles sobre magia. Harry se preguntó si su tía lo sabía y por qué no se lo había dicho. Por supuesto, habían pasado 15 años o más desde que se lo habrían dicho, por lo que tal vez no lo recordara. Un momento después, Hermione se abría paso a través de la pared y Harry respiró profundamente y la siguió. Mientras tropezaba hacia el otro lado, Harry tuvo la sensación de que estaba caminando hacia otro mundo. Mientras que por otro lado los magos habían hecho al menos un esfuerzo simbólico para encajar con los muggles que los rodeaban, por este lado se habían puesto ropa con la que estaban más cómodos. Era como el callejón Diagon otra vez, excepto que esta vez había niños por todas partes. Se movían y hablaban con voces agudas y estridentes. Los adultos se movían con más tranquilidad. Esto estaba poniendo ansioso a Harry. Los niños más pequeños se movían rápidamente desde todas direcciones, y la sensación de un movimiento rápido fuera del costado de su visión lo hacía sacudirse. Eran solo 2 gemelos pelirrojos lanzándose algo por el aire. Harry se levantó y se secó el sudor de la frente. Su mano se sintió pegajosa y un momento después se dio cuenta de que se había limpiado el maquillaje de la frente. Hermione estaba mirando su frente. Me preguntaba si te habían hecho una cirugía estética para repararlo, dijo en voz baja, mirando la cicatriz en su frente. Simplemente no quería decir nada. Como si los Dursley fueran a desembolsar dinero por una cirugía estética. Tuvo suerte de que incluso se molestaran en comprarle gafas. El tren era más grande de lo que él hubiera pensado. Tenía que ser para transportar a cientos de estudiantes. Harry quedó impresionado a pesar de sí mismo. No se parecía en nada a un tranvía moderno y, a pesar de su antigüedad, parecía nuevo. El cartel decía expreso de Hogwarts, las 11 en punto. Tal vez deberíamos subir al tren antes de que ocupen los buenos asientos, dijo. Los 2 primeros compartimentos ya estaban llenos de estudiantes, algunos colgando por las ventanas llamando a sus familias. Podía ver a una familia entera de pelirrojas mirando la cicatriz en su cabeza. Hizo una mueca y agarró a Hermione. Mucha gente me lo ha mirado boquiabierta. Por eso lo cubro con maquillaje. Era mentira, por supuesto. Nunca le había dado a la gente la oportunidad de mirarlo boquiabierta, aunque ahora podía ver a varias personas entre la multitud mirándolo boquiabiertas. Avanzaron y juntos él y Hermione lograron subir sus maletas al tren. Los arrastraron hasta el primer compartimento vacío que pudieron encontrar y lograron meter el equipaje en los compartimentos superiores. Harry se sintió exhausto cuando finalmente se sentaron. Menos por el esfuerzo con el equipaje y más por el estrés emocional de haber tenido que pasar por el desafío. Se sentía como si estuviera arrastrándose por un campo minado, pero por alguna razón, nadie había intentado matarlo. Leí sobre la profecía, ya sabes, dijo Hermione. Y nos suscribimos al periódico mágico, había un artículo sobre tu asistencia este año. Sacó un papel y Harry vio una foto de él cuando era un bebé. Su cicatriz era claramente visible. Lo último que quiero es ser famoso, dijo Harry. O piensa en la profecía. Creo que las profecías son basura de todos modos.
Bueno, siempre parecen estar escritos de tal manera que pueden cumplirse de múltiples maneras. Nunca se oye hablar de una profecía que diga que alguien será derrotado el 22 de junio, dijo Harry, sonriendo. Bueno, dijo Hermione. Si escuchara que me van a derrotar ese día, simplemente llamaría para avisar que estoy enfermo. Harry patrocinó. De todas formas, creo que es una tontería. ¿De verdad creen que derroté al señor oscuro cuando era un bebé? ¿Lo llamas el señor oscuro?, preguntó Hermione. Pensé que solo los mortífagos hacían eso. Harry se sonrojó. No pude averiguar cuál es realmente su nombre. No voy a andar por ahí llamándolo ya sabes quién como hacen en los libros. Hermione sonrió y se acercó a él. ¿Quieres saber su nombre? Sé lo que es. Es. Un niño de cara redonda metió la cabeza en la puerta y dijo. ¿Alguno de ustedes ha visto mi sapo? Harry miró al niño durante un largo momento. No podía entender por qué alguien querría un sapo. Los búhos eran útiles y los gatos eran buenos para acariciar, al menos cuando no arañaban ni mordían como muchos gatos de la señora Fig cuando estaban de humor. Un sapo no parecía útil en absoluto y no parecía que fueran buenos compañeros. No lo he visto, dijo Harry. Vamos a ayudarlo, dijo Hermione. Nos dará la oportunidad de ver el resto del tren e incluso podríamos hacer un nuevo amigo. Harry dudó. Los demás estudiantes pronto verían su cicatriz y él podría sentir que el tren comenzaba a moverse. No había muchas posibilidades de que los adultos hubieran permitido que los mortífagos subieran al tren. Está bien, dijo. Fue un alivio finalmente no tener que preocuparse por su vida a cada segundo. Según lo que había leído, Hogwarts era el lugar más seguro de toda la Gran Bretaña mágica. Debería estar lo suficientemente a salvo hasta que llegara el momento de volver a casa. La idea de poder finalmente relajarse le hizo sonreír. Él dijo, claro, vamos. Encontrar el sapo no fue fácil. La mayoría de los estudiantes parecían absortos en sus propias conversaciones y pocos parecían interesados hasta que miraron la cicatriz en su cabeza. Harry se aseguró de dejar que Hermione y el chico nuevo fueran los que hablaran, incluso cuando él se mantenía alejado. Lo último que quería era tener muchas preguntas. Una pelirroja estaba en un compartimento con sus hermanos. Quiero ir a conocer a Harry Potter, decía mientras Hermione abría la puerta del compartimento. Harry rápidamente desapareció de la vista antes de que el trío pudiera verlo. Algunas de las miradas que les dieron los estudiantes mayores no eran amigables, especialmente los que vestían de verde. Harry se sentía un poco incómodo con ellos y empezaba a sentir que esto era un error. Un niño de cabello blanco y dos matones lo rozaron, sin apenas mirarlo mientras se dirigían hacia la parte trasera del tren. Fuera del camino, sangre de barro. Le gruñó a Hermione, que parecía confundida. Harry se hizo a un lado rápidamente y dejó pasar a los tres. ¿Qué es la sangre de barro? Él preguntó. Hermione se encogió de hombros incómodamente. No sonaba muy bien. Finalmente encontraron el sapo en el baño de niños. Gracias, amigo. No creo que hubiera encontrado a Trevor por mi cuenta, dijo el niño, que finalmente se presentó como Neville Longbottom. Con un nombre como Longbottom, Harry sospechaba que debía haber sufrido acoso, a menos que otros nombres de magos fueran igual de extravagantes. No es un problema, dijo Harry. ¿Por qué no regresáis tú y Hermione y os alcanzo en un rato? Quería tener la oportunidad de ver si podía recuperar su cicatriz con el maquillaje, aunque casi todo el mundo ya la había visto. ¿Está bien si me siento contigo?, preguntó Neville. El niño parecía bastante inofensivo. De todos modos, un sapo no parecía el tipo de mascota que tendría un mortífago. Quizás una serpiente o un halcón para picotear los ojos de la gente. Harry se preguntó si se le permitiría tener un halcón como mascota, pero decidió que probablemente no valía la pena el esfuerzo. Con su suerte, le arrancaría los ojos y terminaría de nuevo en su armario, o peor aún, no moriría y tendría que andar por ahí con una clara falta de ojos. Después de que Hermione y Neville se fueron, Harry revisó el maquillaje de su frente, con la esperanza de que volviera a ocultar su cicatriz. Finalmente tuvo que renunciar a ello como una causa perdida. Lo lavó lo mejor que pudo y finalmente comenzó a regresar a su compartimento. Pasar de un compartimento de tren a otro lo ponía un poco nervioso. El suelo pasaba volando rápidamente y parecía que solo haría falta un fuerte viento para echar a alguien del tren. Estaba casi de regreso a su compartimento, abriendo la puerta hacia afuera cuando escuchó a alguien que lo apresuraba por detrás. Harry sintió que lo empujaban afuera y luchó por agarrar la barandilla, pero quienquiera que lo empujara era mucho más grande y más fuerte. Ni siquiera hubo oportunidad de ver quién era. Harry estaba agarrando la barandilla y aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Alguien le agarró las manos y las abrió.
Antes de que pudiera siquiera gritar, lo empujaron al borde. Lo arrastraron bajo las ruedas del tren y hubo un momento de dolor horrible antes de que todo se volviera negro. Capítulo 7. Al despertar en la oscuridad, por un momento Harry pensó que estaba de nuevo en su armario. Pasó un momento antes de que se diera cuenta de que estaba en su cama en su habitación. Aunque tenía una ventana, había tenido que cubrirla por la noche para poder dormir. Después de años de oscuridad total era difícil dormir con la luz brillando a través de la ventana. Se levantó de la cama y se tambaleó hacia la puerta. Se movió silenciosamente en la oscuridad a través del pasillo hasta el baño. Sin molestarse en encender la luz, se metió silenciosamente en el baño. Su mente seguía recordando el dolor que sentía al rodar bajo las ruedas del tren y al ser empujado. Según le contó Hermione, no había muchos adultos en el tren, solo la bruja que manejaba las concesiones y el conductor. Eso significaba que o bien un adulto había logrado esconderse de alguna manera en el tren, o bien uno de sus compañeros de estudios lo había asesinado directamente. De cualquier manera, cualquier sensación de seguridad que pudiera haber tenido había desaparecido. Hogwarts no iba a ser más seguro que estar en casa, menos en muchos sentidos. Al menos aquí tenía anonimato. Cerró los ojos y esperó que hubiera alguna manera de negarse. Estaba en su habitación, lo que significaba que esto fue después de recibir su carta de Hogwarts y después de su viaje al Callejón Diagon. Puede que la tía Petunia esté molesta por la pérdida de 300 libras, pero de todos modos no quería que fuera a Hogwarts. Tal vez había una manera de rescindir su aceptación y simplemente ir a la escuela pública. Vivir con los Dursley no era tan malo, especialmente porque habían llegado a un alojamiento. Limpió sombríamente el inodoro lo mejor que pudo, después de finalmente intentar encender la luz. Mirándose en el espejo, Harry notó que parecía pálido y demacrado. Aunque su cuerpo estaba entero y no había señales de los huesos rotos ni de la carne destrozada que había experimentado por un momento, el recuerdo aún permanecía. Recordó cada muerte y esos recuerdos fueron más intensos que cualquiera de los demás. Esta última muerte había sido más intensa que las demás, aunque el hechizo crucio que el hombre había usado contra él le había dolido casi tanto. No podía seguir pasando por esto o se volvería loco. Harry volvió a la cama y el sueño tardó mucho en llegar. Tenía pesadillas en las que lo aplastaban bajo las ruedas de un tren mientras hombres vestidos con túnicas lo apuñalaban una y otra vez y se reían maniáticamente. No fue hasta que se despertó a la mañana siguiente que descubrió que esta vez había perdido un mes. Toda la buena voluntad que había desarrollado lentamente con su tía y su tío durante el mes anterior había desaparecido. Además, tendría un mes para obsesionarse y revisitar lo que había sucedido en el tren. Tendría que hacerlo todo de nuevo y no lo esperaba con ansias. Esta vez había sido más fácil obtener la aprobación de su tía y su tío. Había visto qué botones presionar la última vez y había logrado encontrar otras cosas que aprobaban esta vez. Su tía y su tío eran más fáciles de manipular de lo que él había imaginado. Por supuesto, no podía manipularlos como lo hizo Dudley. Dudley ni siquiera tuvo que hacer un esfuerzo. Harry tuvo que hacerlo gradualmente y en pequeños pasos. Si iba demasiado lejos simplemente asumían que se estaba burlando de ellos y lo castigaban. Logró obtener su permiso para trabajar fuera de casa 3 días a la semana si les daba la mitad del dinero que ganaba. Repasó nuevamente sus libros escolares, pero a esta altura ya los había leído todos varias veces y se estaba aburriendo. Finalmente se desesperó lo suficiente como para llamar a Hermione. Logró convencer a sus padres para que vinieran a Surrey el fin de semana. Aunque solo eran 56 kilómetros, se necesitaría casi una hora para realizar el viaje debido al tráfico. Hermione trajo algunos de los libros que había comprado, unos que Harry aún no tenía, y se los prestó con la promesa de que los devolvería cuando llegaran a Hogwarts. Harry quedó atónito. Nadie había hecho nunca algo así por él, y tener los libros le daría algo que hacer además de quedarse en su habitación o mirar fijamente la pared. Los Granger incluso habían invitado a Harry a cenar. Era un lugar de comida rápida, pero a Harry le conmovió que hubieran estado dispuestos a comprarle comida cuando no era necesario. Su tía y su tío siempre parecían envidiar cada bocado que había comido y, sin embargo, aquí estos casi extraños estaban dispuestos a invitarlo a comer. Querían hablar con su tía y su tío sobre Hogwarts, pero él puso la excusa de que estaban trabajando hasta tarde otra vez. Habían decidido hablar con Harry sobre cuáles eran sus expectativas sobre la escuela. Harry había mentido, por supuesto. Dudaba que las experiencias de Hermione en la escuela fueran similares a las suyas. Imaginó 6 años de intentos de asesinato, de no conocer nunca un momento de seguridad.
Le dieron ganas de volver a meterse en la seguridad de su armario y no salir nunca. El problema de escribir una carta a la escuela era que no sabía cómo comunicarse con ellos. No había podido permitirse un búho y no tenía idea de cuál era la dirección. Sospechaba que el correo Mugle no les llegaría de todos modos y que intentarlo sería una violación del secreto que los magos trabajaron tan duro para mantener. Sin embargo, hablando con los Grangers, se enteró de que había una manera para que los padres Mugles escribieran a la escuela y fueron lo suficientemente útiles como para darle la dirección y lo que se suponía que debía escribir. Regresó a casa y, aunque sabía que posiblemente significaría que alguien de la escuela vendría a la casa, enfureciendo a su tía y a su tío, escribió una carta diciendo que había cambiado de opinión acerca de venir a Hogwarts. A pesar de todo esto, estudió los nuevos libros que le había regalado Hermione, hacía tareas domésticas y realizaba trabajos ocasionales para la gente del barrio, aunque tenía cuidado de no estar afuera donde se le podía ver muy a menudo. Trabajaba principalmente por las mañanas, cuando su tío estaba en el trabajo y su tía iba de compras. Significaba que él estaba cerca cuando lo necesitaban por las noches y que su tía no tenía que llevarlo con sus compras. Se sentía más segura con él fuera de casa, y cuando se sentía más segura estaba menos irritable. El dinero que les estaba dando también ayudó. No siempre les decía cuando había recibido una propina por hacer un buen trabajo, pero en lo que a él respectaba, lo que ellos no sabían no les haría daño. Así que se sorprendió cuando regresó a su casa después de trabajar rastrillando hojas y desenterrando maleza por la calle y vio a un hombre de aspecto enojado en la puerta. Vestía todo de negro. Una levita y una corbata con pantalones largos. En cierto modo parecía un ministro puritano de un programa histórico de la televisión. A Vernon no le gustaba ese tipo de espectáculo, pero a Petunia le gustaban los sermones de fuego y azufre. Este hombre ni siquiera estaba tratando de ocultar lo que era. Solo el hecho de que llamara ruidosamente a la puerta en lugar de entrar evitó que Harry corriera en dirección contraria. Después de todo, estaba esperando una visita de Hogwarts. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. Su agarre se apretó alrededor de la paleta en sus manos derechas. En las circunstancias adecuadas, la pequeña pala podría utilizarse como arma, aunque no fuera muy eficaz. No estaba seguro de si era mejor cerrar la distancia con el hombre o mantenerse alejado. Con un criminal Mugle, mantener la distancia era obvio. El hombre era más alto y más fuerte que él y, como había visto, los seguidores del Señor Oscuro estaban dispuestos a usar cuchillos. Por otro lado, no tenía idea de hasta dónde podía llegar una varita y desde esa distancia no tenía forma de hacer nada ofensivo. Decidió pecar de cauteloso y mantener la distancia. Señor Potter, dijo el hombre con el rostro impasible, aunque parecía que quería decir algo mucho menos halagador. Harry pudo ver al hombre mirar la cicatriz en su frente por un breve momento y, mientras lo hacía, Harry dio un paso atrás. Dejar que los magos vieran su cicatriz había sido lo que lo había llevado a morir al menos 2 veces. ¿Quién eres tú?, preguntó Harry. Dio un paso atrás, sumergirse entre los arbustos podría no brindar mucha protección, pero sería mejor que nada. Profesor Severus Snape, dijo el hombre. Estoy aquí para hablar sobre tu intento de darte de baja de Hogwarts antes incluso de asistir a una sola clase. Harry miró fijamente al hombre. La asistencia a Hogwarts no es obligatoria, al menos eso dicen los libros. Teniendo en cuenta eso, no estoy seguro de por qué estás aquí. Una simple carta hubiera bastado, preferiblemente un correo Mugle. Quizás sería mejor discutir esto dentro, con sus tutores, dijo el hombre, apretando los dientes. Mi tía y mi tío no están aquí, dijo Harry. Con la mitad del mundo mágico queriendo asesinarme, espero que entiendas por qué no querría dejar entrar a un mago extraño a nuestra casa. Además, dijo. Apoyó su rastrillo contra la pared. A mis tíos no les gusta la magia. Se enojarían conmigo si permitiera que gente como tú entrara a la casa. ¿Mi tipo?, el hombre preguntó. Se había quedado en silencio. Harry sonrió. Magos. Personas que asesinaron a mis padres y que buscan asesinarme a mí y a toda mi familia. Se puede entender por qué podrían ser un poco cautelosos sobre a quién querrían dejar entrar a la casa. Había una expresión extraña en el rostro del hombre al mencionar a su madre, pero desapareció tan rápido que Harry no estaba seguro de que alguna vez hubiera existido. Tirando de su varita, el hombre pareció sobresaltado cuando Harry se dejó caer detrás de los arbustos. Harry se abrió paso entre los arbustos y se dirigió hacia un espacio entre los arbustos y la pared. Era pequeño y delgado y podía gatear rápidamente. Con suerte, la cubierta haría que fuera más difícil golpearlo, aunque esperaba que el hombre no simplemente prendiera fuego a los arbustos.
Se arrastró hacia el borde de la casa, con la esperanza de doblar la esquina donde pudiera correr. Mirando hacia arriba, vio al hombre mirándolo fijamente. Estupefaciente. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó antes de que Harry despertara, pero estaba en la sala de estar de sus tíos sentado en una silla. Le dolía el cuello, presumiblemente desde el ángulo en el que había estado acostado. El hombre que lo había aturdido, Snape, tenía algo sentado frente a él bebiendo té. Parece que usted tiene la idea errónea de que tiene la opción de ir o no, dijo el hombre. Hogwarts no es obligatorio. La educación en casa está permitida para personas que tienen magos en su familia o que pueden pagar tutores, dijo el hombre. Miró a su alrededor. Supongo que no encajas en ninguna de esas categorías. Podría postularme a otra escuela, dijo Harry. Tal vez uno fuera de Gran Bretaña. Encontrar una escuela donde nadie quisiera matarlo parecía una gran idea, tal vez iría a la escuela en Estados Unidos o donde fuera que estuviera Durmstrang. El tiempo de registro ya pasó, dijo el hombre. No podrás ingresar a otra escuela hasta el próximo año como muy pronto. Él dudó. Y si crees que mudarte del país te llevará más allá del alcance del Señor Oscuro, estás tristemente equivocado. Harry se quedó congelado. Según Hermione, solo los mortífagos llamaban a quien fuera el Señor Oscuro. Todos los demás lo llamaban ya sabes quién. Pero si el hombre era un sirviente de quienes intentaban matarlo, ¿por qué no estaba haciendo nada ahora? El hombre debe haber leído algo en la expresión de Harry, porque espetó. Si hubiera querido hacerte daño a ti o a los tuyos, no habría podido encontrar esta casa. ¿Qué? Harry preguntó, tomado por sorpresa. Hay salas alrededor de esta casa que hacen que los magos que desean hacerte daño no puedan encontrarla, dijo el hombre. Además de proporcionar otras protecciones. Entonces habría aún más razones para no irme, dijo Harry. El anonimato es mi única protección y una vez que mi cara esté ahí, eso es todo. Hogwarts es el lugar mejor protegido de toda la Gran Bretaña mágica. Mejor que aquí. Harry respondió. Iré a la escuela con los hijos de la gente que me quiere muerto. Al menos aquí solo tengo que tratar con gente que quiere acabar con mi vida social. Los seguidores del Señor Oscuro no han intentado encontrarte porque sabían que vendrías este año, dijo Snape. Si no lo haces, te buscarán seriamente. Buena suerte, dijo Harry. ¿Cuánto tiempo crees que tardaría un investigador Muggle en encontrarte? Preguntó Snape inclinándose hacia adelante. Y a veces tenías que ir a la escuela. Sería fácil arrebatarte de cualquier escuela Muggle que encontrarás y cambiar los recuerdos del Muggle para que simplemente nunca aparecieras. Así que mi alternativa es ir a una escuela donde sepan dónde estoy, dijo Harry. No inspira precisamente confianza. Discutieron una y otra vez, pero finalmente Harry se vio obligado a concluir que los magos y su política no le permitirían faltar a la escuela. La mitad del mundo mágico tenía sus esperanzas puestas en él y la otra mitad quería estrangularlo. Ambos bandos lo querían en Hogwarts. Si se negara, su familia simplemente quedaría encantada de obligarlo a irse. Harry finalmente aceptó ir. Su tía volvería a casa pronto y él no quería lidiar con las consecuencias que eso causaría. Por alguna razón, el hombre tampoco parecía tener mucha prisa por ver a su tía. La mayoría de los funcionarios escolares, según la experiencia de Harry, habrían insistido en hablar con ella, pero este hombre se fue rápidamente y desterró su taza de té con un movimiento de su varita. Estaba atrapado. Iba a Hogwarts lo quisiera o no. Capítulo 8. Encontré un sapo en el baño, dijo Harry. Había insistido en que Hermione esperara afuera mientras revisaba su maquillaje. Curiosamente, esta vez había estado menos ansioso mientras se movía entre la multitud. Saber que planeaban matarlo en el tren hizo que el andén exterior provocara menos ansiedad. ¿Por qué alguien querría un sapo? Hermione miró a la criatura con curiosidad. Sosteniéndolo en su regazo, Harry tuvo que admitir que la criatura era bastante divertida. Aunque probablemente se volvería tedioso después de un tiempo. Podremos preguntar más tarde y ver si a alguien le falta su sapo. Harry acarició ociosamente la espalda del sapo, calmándolo. Hermione permaneció en silencio durante un largo momento. Harry, leí algunas cosas sobre ti. No quería hablar de ello delante de mis padres, pero... Con el ceño fruncido, Harry dijo, si no quieres que te vean conmigo, puedo entenderlo. No tenemos que hablar después de llegar allí. Si fuera valiente le diría que se fuera ahora, pero lo último que quería hacer era estar solo en este tren. ¿Qué? No, solo quería decirte cuánto lo siento por tus padres, y por cómo te tratan las personas que aparecen en los periódicos. Harry miró a Hermione. Ella parecía sincera. Se preguntó cómo podía parecer tan despreocupada, tal vez las implicaciones se le habían escapado.
Tenía un objetivo en la espalda y cualquiera que estuviera cerca de él podría quedar atrapado en el fuego cruzado. Lo más inteligente sería mantenerse lo más lejos posible de él. Si él fuera una mejor persona, la haría irse por su propio bien. Hermione fue la primera amiga que hizo. Su familia fue la primera persona que lo trató decentemente. Él le debía más que dejarla salir lastimada por sus propios problemas. Gracias, dijo, odiándose a sí mismo. ¿Crees que es verdad? ¿Que soy una especie de salvador? Harry negó con la cabeza. No importa. Mientras el resto del mundo piense que eso es lo que soy, afectará mi vida. ¿Por eso lo encubres? Hermione preguntó, mirando su frente. Entre otras razones, dijo Harry en breve. La puerta se abrió de repente y un niño asomó la cabeza. ¿Has visto un sapo, Trevor? Lo encontré en el baño, dijo Harry. Íbamos a empezar a buscar a su dueño cuando empezara el tren. El tren empezó a moverse con un tirón. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Preguntó Harry. Cuantos más testigos tuviera, menos probable sería que alguien intentara algo. Dejé mi equipaje en otro compartimento, dijo el niño vacilante. Estaríamos encantados de tenerte, dijo Harry. Se obligó a sonreír. Longbottom era demasiado pequeño para ser la persona que lo había obligado a cruzar la barandilla. Pase lo que pase, no salía del compartimento hasta que el tren llegara a su destino. Una vez que Neville regresó con su equipaje, Harry se dio la vuelta y cerró la puerta. Ante las miradas de los demás, se encogió de hombros. Todo el mundo debería haber encontrado ya sus compartimentos. La puerta tembló detrás de él y Harry hizo una mueca. ¿Has visto a Harry Potter? Una voz vino desde fuera del compartimento. Sonaba como la pelirroja, aunque después de un mes Harry no podía estar seguro. Un momento después escuchó voces murmurantes. Afuera se oyeron gritos y el sonido de alguien golpeando la pared mientras otra persona gritaba traidor de sangre. Harry sonrió mientras escuchaban el sonido de pies corriendo en los pasillos mientras voces mayores gritaban por el pasillo. Como dije, todos ya deberían haber encontrado su lugar. El resto del viaje fue extrañamente anticlimático. 8 horas con los otros dos deberían haber sido una prueba, pero Neville Longbottom era una fuente inagotable de conocimiento sobre el mundo mágico. Había sido criado como un hombre de pura sangre y parecía más que feliz de responder las interminables preguntas de Hermione. Los otros dos habían ido al baño. Harry había insistido en ir con Neville y había estado sudando todo el camino. Se preguntó si existía algún hechizo que permitiera no tener que usar el baño. Neville les había mostrado algunos juegos mágicos para pasar el tiempo y Hermione les había mostrado algunos de los libros que había conseguido en su tercer viaje al Callejón Diagon. Le había dado dinero para que hiciera algunas compras para él, incluido un libro sobre venenos y un besoar. Aunque dudaba que alguien lo atacara abiertamente en la escuela, al menos mientras estuviera con otras personas, podía ver fácilmente que se usaba veneno. Según sus textos, los besoares no eran buenos para todo, pero eran mejores que nada. Neville finalmente le dijo el nombre del Señor Oscuro, aunque parecía que estaba a punto de desmayarse mientras lo decía. Voldemort, francés para huir de la muerte. Harry no pasó por alto la ironía de eso. Por mucho que Harry intentara huir de la muerte, siempre parecía encontrarlo. Presumiblemente el otro mago no tenía el mismo problema. De todos modos, no parecía probable que fuera el nombre de pila del hombre. Después de todo, nadie llamó a su hijo Voldemort Jones, aunque dado que estaba sentado con alguien llamado Longbottom podría estar equivocado. Hablaron un poco sobre el sistema de casas en Hogwarts. Neville asumió que estaría en Hufflepuff, creyendo que era la casa para personas que no eran lo suficientemente buenas para las otras casas. Hermione esperaba encontrar a Gryffindor, aunque más bien pensó que podría ser ubicada en Ravenclaw. Harry no tenía idea de dónde lo iban a colocar. A él no le importaba, siempre y cuando no tuviera que dormir cerca de gente que quisiera matarlo. Considerándolo todo, aunque Harry siguió esperando que sucediera algo horrible, nunca pasó nada. Tal vez Snape había hecho algo para reforzar la seguridad, o tal vez lo que había sucedido la primera vez había sido simplemente un crimen de oportunidad una vez que el perpetrador se dio cuenta de quién era. De cualquier manera, Harry se sintió mejor una vez que el tren se detuvo y todos se pusieron sus túnicas. Él y Neville primero, y luego seguidos por Hermione mientras salían al pasillo. Se sintió nervioso nuevamente mientras la multitud se agolpaba a su alrededor. Sería fácil para alguien clavarse un cuchillo en la espalda en medio de la presión de la multitud y escapar sin que nadie viera lo que pasó. Lograron salir a una plataforma pequeña y oscura y luego al césped. Harry se aseguró de abrirse paso hasta el borde de la multitud, aunque tembló en el aire fresco de la noche.
Apareció una luz y un momento después apareció una figura enorme. Era el doble de alto que un hombre promedio y 3 veces más ancho, y tenía una barba que parecía capaz de albergar una bandada entera de pájaros. El hombre parecía estar buscando a alguien. La paranoia de Harry sugería que era él, por lo que se agachó con cuidado como si hubiera dejado caer algo. Primeros años. Sígueme, dijo el hombre. Sonaba decepcionado por alguna razón. El hombre los condujo por un camino oscuro y estrecho. Era empinado y Harry se preguntó si iba a meter el pie en un agujero y torcerse el tobillo. Si se cayera y se rompiera el cuello no le haría gracia. Caminaron un rato, con todos extrañamente en silencio. Al doblar una curva, todos se quedaron sin aliento al ver el lago negro y tranquilo y el castillo que había más allá. Incluso Harry, tan amargado y ansioso como se había vuelto, no era inmune a la visión que tenía ante sí. Por un momento se olvidó de preocuparse por morir y simplemente se detuvo para contemplar las vistas. 4 por barco, dijo el hombre. Harry no estaba seguro de ser completamente humano. Dado su tamaño, ¿cómo podría serlo? Él, Hermione y Neville se apresuraron a subir a un barco. Harry vio a la pelirroja y al niño de pelo blanco discutiendo en fuertes susurros mientras todos los demás se apresuraban a subir a sus propios botes. Una niña llamada Lisa Turpin se unió a ellos en el barco momentos antes de que comenzara a deslizarse por el lago por sí solo. Al mirar el agua, Harry tuvo especial cuidado de agarrarse a los costados del barco, incluso mientras vigilaba cautelosamente a sus compañeros. ¿Tienes miedo al agua? Neville preguntó en voz baja. Harry negó con la cabeza. No tengo muchas ganas de conocer al calamar gigante. Neville palideció. La verdad es que, aunque todo parecía solemne e impresionante, a Harry no le parecía muy seguro. El niño pelirrojo y de pelo blanco y sus 2 seguidores habían discutido durante suficiente tiempo que ya no quedaban barcos. Viajaban juntos y Harry pudo ver el barco balanceándose a la luz de la luna. ¿Cuántos de los estudiantes no sabían nadar? Dado lo impulsivos que eran algunos miembros de su grupo de edad. Podía oír el sonido de un chapoteo cuando el otro barco volcó. Un momento después vio el barco enderezarse y a 4 niños gritando siendo depositados nuevamente en su bote por enormes tentáculos. Dijo Harry. De repente se sintió un poco mejor con el viaje a través del lago. Se relajó un poco y decidió intentar divertirse. El viaje a través del lago terminó demasiado pronto. La mujer de rostro severo se presentó como la profesora McGonagall momentos después de fruncir el ceño ante los 4 niños que goteaban agua sobre las losas. Ella tiró de su varita y Harry se tensó, pero lo único que hizo fue lanzar una especie de amuleto secante que todavía no hacía nada por el cabello de los niños. Se fruncieron el ceño incluso cuando la mujer comenzó a hablar. Usaron antorchas encendidas en lugar de luces eléctricas, y Harry se preguntó si eran mágicas o si representaban algún tipo de peligro para la seguridad. Esto le dio al enorme salón un aspecto distintivo. Ella mencionó algo sobre casas, pero Harry estaba distraído. Se había dirigido hasta el borde del grupo y estaba de espaldas a la pared. Todos estos fueron primeros años y él realmente no esperaba que un niño de 11 años intentara asesinarlo, pero antes se había equivocado. Los sonidos de los gritos le hicieron estremecerse. Le tomó un momento ver los fantasmas flotando. A diferencia de los demás, a él no le molestaban especialmente. Él solo quería preocuparse por cosas que realmente pudieran matarlo, y al menos según sus primeros anuarios, los fantasmas no podían. Poco después fueron conducidos a una sala aún más grande, donde se encontraron con un sombrero cantante. Harry estaba desconcertado. No estaba seguro de querer usar algo que fuera sensible o incluso eso. Simplemente parecía serlo. Todo esto parecía un poco tonto. Miró detrás del sombrero cantante. Había una mesa de adultos. Asumió que eran profesores. Snape estaba entre ellos, mirando fijamente al alumnado, junto a un hombre que se parecía un poco a Gandalf, una mujer con lo que parecían lupas para gafas y griega. Un escalofrío de horror le recorrió la espalda y lo único que pudo hacer fue no desplomarse en el suelo. El hombre que lo había asesinado la primera vez estaba sentado a la mesa junto con todos los demás adultos, sonriendo genialmente como si no fuera un terrorista asesino en masa. Llevaba un turbante, presumiblemente para cubrirse la cara en la parte posterior de la cabeza. Hermione lo miró con una expresión de preocupación en su rostro. Harry obligó a que su expresión volviera a ser neutral, a pesar de que tuvo que mantener las manos detrás de la espalda para ocultar el hecho de que temblaban.
Las probabilidades de que el hombre fuera a asesinarlo frente a cientos de otras personas eran escasas, a menos que estuviera planeando comenzar su nueva toma de poder de inmediato. Esperaría hasta que estuvieran solos. Harry se sintió como si estuviera aturdido. El sombrero cantó una especie de canción que apenas le llamó la atención y comenzaron a insultarlo. Hermione y el chico pelirrojo fueron elegidos como Gryffindors, al igual que Neville. El niño de pelo blanco y sus dos compinches fueron a Slytherin. Él no conocía a ninguno de los demás y realmente no le importaba. Su nombre fue llamado 2 veces antes de que se diera cuenta. Se frotó el maquillaje de la frente mientras hacía la larga caminata hasta el asiento con el sombrero encima. Se sintió como si estuviera caminando hacia su ejecución. Con cuidado no miró al hombre del turbante, recordándose a sí mismo que el hombre no sabía que Harry sabía quién y qué era. Mientras eso siguiera siendo cierto, Harry tenía un mínimo de protección. Harry tomó el sombrero de mala gana y se giró para mirar a los niños reunidos. Darle la espalda al hombre del turbante fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Se sintió como si tuviera una diana en la espalda y se encontró esperando que le dispararan. Mientras se colocaba el sombrero en la cabeza, Harry se preguntó en cuántas otras cabezas había estado el sombrero y exactamente qué tan higiénico era usar un sombrero que había estado en al menos 800 cabezas. Ni siquiera se suponía que debían compartir peines en su antigua escuela, no desde que uno de sus compañeros de clase contrajo piojos y los propagó a la mitad de la clase. De alguna manera, su tía y su tío lo habían culpado por ello. No tengo piojos. La voz en su cabeza lo sobresaltó tanto que se quitó el sombrero de la cabeza y comenzó a tirarlo al suelo. Una mano anciana en su brazo le hizo mirar al profesor McGonagall por un momento. Frunció el ceño y volvió a ponerse el sombrero en la cabeza. Como decía, me limpian mágicamente todos los años, mucho mejor de lo que cualquier técnica Muggle podría lograr. No estoy seguro de que todos mis compañeros de clase de este año se vean particularmente limpios, murmuró Harry. Especialmente ese niño de pelo blanco. Parece que usa mucha grasa en su cabello. Tú eres quien me maquilló el ala, decía el sombrero. Lo siento, murmuró Harry, mirando su mano. Se sentía grasoso. Lo limpió del borde de su túnica. A trabajar, decía el sombrero. Tienes una mente fina y mucho talento. Alguna vez tuviste coraje, aunque ahora mucho menos. Si miras en mi cabeza sabes que no es mi culpa, dijo Harry. Esta vez logró simplemente pensarlo sin hablar, y el sombrero todavía parecía entenderlo. Si la magia podía leer las mentes, entonces le resultaría más difícil de lo que pensaba mantenerse a salvo. En cualquier lugar menos en Slytherin, pensó Harry. Gryffindor estaría bien, Ravenclaw, incluso Hufflepuff. Hufflepuff podría ser la opción más segura. Oh, eso no serviría de nada, dijo la voz. Los Hufflepuffs valoran la lealtad y la amistad. Nunca has tenido a nadie a quien ser leal hasta hace poco, y aunque recientemente encontraste una amiga, no dudaste en ponerla en riesgo por tu propia seguridad. ¿Ravenclaw entonces? Preguntó Harry. Estudio. La verdad es que había estado estudiando más durante el último mes de lo que había estudiado en su vida. Pero a ti no te importa aprender por el mero hecho de aprender. El sombrero sonaba casi decepcionado. Solo te importa cómo te ayudará a alcanzar tu objetivo. ¿Gryffindor? Harry preguntó con cautela. Una vez, tal vez hubiera sido una buena opción para ti. No le digo esto a todo el mundo, pero la clasificación no tiene tanto que ver con los rasgos que alguien tiene, sino con los rasgos que alguien valora. El sombrero continuó. Los Hufflepuffs valoran la lealtad y la amistad. Ravenclaw valora el conocimiento. Los Gryffindor valoran la valentía, pero también valoran parecer valientes. Quieren la gloria por encima de todo. ¿Puedes decirme sinceramente que valoras la gloria? ¿Te importa lo que los demás piensen de ti? ¿Te importa siquiera el coraje? Para cualquier otra persona, Harry habría mentido, pero este sombrero miraba dentro de su cabeza. No, dijo después de una larga pausa. Últimamente, tu vida ha girado en torno a una única ambición, la de sobrevivir. Eres astuto y estás dispuesto a utilizar a otros para lograr tus objetivos. Tu mente tiene más de unas pocas similitudes con la que ahora está tratando de matarte. ¿Has solucionado el problema de Voldemort? Dijo Harry en voz alta. Salió más fuerte de lo que pretendía y resonó al otro lado del pasillo. La multitud más cercana a él jadeó y retrocedió. No cuento secretos de aquellos a quienes tengo a mi cargo, decía el sombrero. Si hay ambigüedad, a menudo le permito a un estudiante elegir, pero en su caso no hay ambigüedad. Tiene que ser Slytherin.
El sombrero llamó. La sensación de caminar hacia su ejecución empeoró cuando Harry se quitó lentamente el sombrero y se enfrentó a la multitud silenciosa frente a él. Capítulo 9. Hubo vítores para los demás estudiantes, pero para Harry hubo un silencio sepulcral. Hizo una mueca y dejó el sombrero con cuidado. Caminó hacia la mesa de Slytherin y se sentó con cuidado sin decir palabra. Los otros primeros años se alejaron casi imperceptiblemente de él y parecía que ninguno de ellos podía dejar de mirarlo. Al mirar hacia arriba, Harry pudo ver que incluso el profesor McGonagall parecía quedarse sin palabras. Después de un tiempo aparentemente interminable, finalmente pasó a clasificar a los dos últimos estudiantes. Harry se sintió miserable y mal utilizado. No fue su culpa estar atrapado en una situación que requería que fuera astuto. No pudo evitar mirar antes de saltar. Había obstáculos por todas partes. Estaba seguro de que podría haber cabido en alguna de las otras casas. Podría aprender a amar tener amigos. Simplemente era demasiado nuevo en esto como para saber exactamente qué hacer todavía. Miró a Hermione, que tenía una mirada comprensiva en su rostro. No podía ver a Neville. Harry miró fijamente a la mesa y apenas se dio cuenta cuando el director se puso de pie para dar algún tipo de discurso. Se sorprendió al ver aparecer comida en la mesa, más comida de la que había visto en toda su vida. Mientras los demás estudiantes hablaban abiertamente, los estudiantes que lo rodeaban parecían apagados. Harry pudo sentir que lo miraban y hizo una mueca. Un momento después, sintió que una presencia se instalaba a su lado. Miró y vio un fantasma demacrado y de ojos muertos cubierto de sangre plateada. Harry se encogió de hombros y comenzó a comer, incluso cuando los otros estudiantes a su alrededor reaccionaron ante el fantasma. No tuvo tiempo de preocuparse por los fantasmas. No esperábamos tener un Potter sentado en esta mesa, dijo finalmente el fantasma. Harry masticó su comida por un momento, considerando lo que iba a decir. No puedo decir que esperaba estar aquí, pero tampoco puedo decir que el sombrero estuviera mal. Este extremo de la tabla estaba formado principalmente por los estudiantes de primer año, mientras que los estudiantes mayores estaban más atrás. Harry sospechó que era él quien más tenía que temer desde el sexto y séptimo año. Conocerían la mayor parte de la magia y no arriesgarían tanto su educación mágica intentando lastimarlo. ¿Crees que eres lo suficientemente astuto para ser un Slytherin? Pruébame, dijo Harry. Él sonrió sin alegría. Hay una profecía sobre mí, si es correcta, algún día seré una persona muy peligrosa. Probablemente sea mejor evitar cualquier problema. Tengo una memoria muy larga y guardo rencor. El fantasma miró alrededor de la mesa. Todos los demás que estaban cerca parecían estar escuchando atentamente y algunos de ellos estaban pálidos. El fantasma asintió. Puedo ver por qué te colocaron aquí. Harry sonrió sin alegría. Charló con el fantasma, quien se presentó como el varón sangriento. Supuso que como fantasma no se le podía hacer mucho. Sus compañeros de clase estaban en una situación desagradable. Harry sospechaba que al menos algunos de ellos habrían estado felices de haber sido amigos suyos. Sin embargo, como la gente de Voldemort estaba activa, ninguno de ellos podía permitirse el lujo de ser visto como amigable con él. Había demasiadas personas en su casa que sin duda informaban a sus padres. Algunos de los padres eran mortífagos. Ser amigable con Harry era una buena manera de asesinar a amigos y familiares, al menos si las historias que Harry había leído de la última guerra seguían siendo ciertas. Esto fue como su experiencia en la escuela con Dudley impidiendo que alguien fuera su amigo, solo que infinitamente peor. Harry miró hacia atrás. Hermione estaba hablando con otras personas a su alrededor y al menos parecía feliz. El niño pelirrojo miraba fijamente a Harry, con una expresión de traición en su rostro. Teniendo en cuenta que Harry nunca había conocido al niño, ciertamente no en esta línea de tiempo, no podía ver por qué el niño tenía que sentirse traicionado. El resto de la comida concluyó en silencio, y después el director anunció que evitaría el tercer piso bajo pena de muerte segura, además de advertir sobre el bosque prohibido. Harry sintió que se le caía el estómago. Ya tenía un profesor loco esperando asesinarlo en el momento en que le dio la espalda. Un peligro misterioso en el tercer piso y un bosque cercano lleno de monstruos horribles. Se preguntó si sobreviviría a la noche y mucho menos viviría para terminar los 7 años de escuela. Si este era el lugar más seguro de toda la Gran Bretaña mágica, se preguntaba cómo era un lugar promedio. ¿Tenían trolls en el baño o serpientes gigantes en los desagües? Esto no molestó a nadie. Ninguno de los otros estudiantes que lo rodeaban parecía tan preocupado. En su antigua escuela, habrían evacuado a todos si un hombre sin hogar hubiera entrado en el recinto escolar.
Los padres seguramente habrían retirado a los estudiantes si se hubieran enterado de una muerte segura en el tercer piso. Harry todavía se quejaba para sí mismo cuando toda la sala estaba dirigida por el director en una horrible interpretación de la canción de la escuela. Al parecer la música no era una de las materias que se enseñaban aquí. Un estudiante mayor, aparentemente un prefecto, los reunió y los sacó del gran salón. Los llevaron por unas escaleras. Aparentemente las salas comunes de Slytherin estaban en las mazmorras. Harry se sintió agotado. Al parecer, estar constantemente aterrorizado estaba desgastado por el cuerpo y había tenido un día largo. Los llevaron a un muro de piedra y el prefecto se volvió hacia ellos. La contraseña para esta semana será Alpa Serpentis. Memorízalo y no dejes que ningún miembro de otra casa se entere. No hemos tenido a nadie de otra casa irrumpiendo en nuestras salas comunes en los últimos 700 años y no permitiré que suceda bajo mi supervisión. Cambiará cada 2 semanas y se publicará en el tablero de notas del interior, dijo. El muro se abrió frente a ellos y él los condujo a un breve pasaje. Condujo a una habitación con lámparas y sillas verdosas. El techo era bajo y aparentemente había ventanas que conducían al lago. Se les han asignado habitaciones, dijo el prefecto. Tus baúles ya han sido trasladados al lado de tu cama asignada. Harry se preguntó cómo habían movido todos los baúles en el poco tiempo transcurrido desde la clasificación. Había pasado menos de una hora y no había visto a ningún miembro del personal aparte de los profesores. El profesor Snape se encarga de los castigos dentro de Slytherin, y es conocido por sus castigos creativos para aquellos que resultan ser una vergüenza para la casa. Sé que no debo pedirles a todos que se mantengan alejados de los problemas, pero será mejor que no los atrapen. El prefecto hizo un gesto y una prefecta vino a escoltar a las niñas a sus habitaciones. Las habitaciones de las niñas están prohibidas para los niños. Supongo que no te importa mucho eso ahora, pero lo harás más tarde, dijo el prefecto, sonriendo. Los condujo a través de un pequeño pasillo hasta una habitación circular. Había 5 camas y la de Harry era la que estaba más alejada de la puerta. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Esto le dificultaría escapar, pero también significaría que un atacante externo tendría que ir más lejos antes de poder atacarlo. Deberías irte a la cama, dijo el prefecto. Los horarios de clases se repartirán en el desayuno de mañana. Las clases empiezan a las 9 y el desayuno empieza a las 8, aunque en el futuro los madrugadores podrán disfrutar de un desayuno abreviado a las 7:30. Los chicos que rodeaban a Harry gemían, aunque Harry no podía entender su problema. Se levantó a las 6 de la mañana en la casa de Dursley para ducharse y empezar a preparar el desayuno para que estuviera listo a las 7. A veces tenía que levantarse más temprano si sabía que tenía tareas extra. Incluso durante el verano su tía insistía en que mantuviera el mismo horario, alegando que no necesitaba ser perezoso incluso cuando su prima dormía hasta las 10. Esos días desayunaban tarde para acomodar a su primo, aunque esto dejaba a Harry hambriento. El prefecto miró a Harry y le dijo, buena suerte y bienvenido a Hogwarts. Cuando la puerta se cerró, Harry se giró para mirar a los otros niños. El niño de cabello blanco estaba flanqueado por sus 2 compinches y un niño negro estaba parado a un lado. Estoy seguro de que todos sabéis quién soy, dijo Harry. ¿Quién eres tú? Draco Malfoy, dijo el chico de pelo blanco. Y estos son Vincent Cave y Gregory Goyle. Harry se preguntó si los 2 últimos podrían hablar por sí mismos. No parecían particularmente astutos, aunque tal vez simplemente deseaban serlo. El otro niño era alto y de piel oscura. Él dijo, Blaise Sabini, encantado de conocerte. ¿Eres tú? Preguntó Harry. ¿Cuánto sabes sobre la profecía? Preguntó Harry. Mi padre dice que todo esto es un montón de tonterías, dijo Draco. Como si un niño de nuestra edad fuera una amenaza para el señor oscuro. Harry sonrió sombríamente. Y aún así actúan como si yo fuera una amenaza. ¿Se te ocurre alguna razón? ¿Porque las personas mayores están locas? Preguntó Goyle. Sí, en realidad, pero a veces tienen razón, dijo Harry. Se dirigió a su cama. Sabes que si termino muerto aquí, la mitad del mundo mágico irá tras tus cabezas, ¿verdad? Los demás lo miraron en silencio. Y si intentas matarme y fracasas, te quedarás atrapado aquí, durmiendo conmigo, dijo Harry. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. El sombrero me decía que mi mente se parece mucho a la de Voldemort, ¿y qué les hace a quienes se le cruzan en el camino? Todos empezaron, aunque no podía decir si fue por el uso que hacía del nombre o por lo que había dicho. Lo que sea que me hagas, encontraré una manera de hacerte daño, dijo Harry. Él dudó. Sé que no pueden ser vistos como mis amigos, pero ser mi enemigo tampoco sería muy inteligente.
Con eso comenzó a desvestirse para ir a la cama y los demás hicieron lo mismo. Harry habría pensado que la luz verdosa que salía de las ventanas lo mantendría despierto, como las luces afuera de la casa de sus tíos. Más bien, los encontró extrañamente relajantes. Después del día que había tenido, estaba exhausto. Mientras se quedaba dormido, se preguntó si volvería a despertarse en su cama en la casa de los Dursley. Para su sorpresa, sobrevivió a la noche. Durante el desayuno descubrió que sus compañeros habían decidido que la forma más sencilla de tratar con él era ignorarlo. Era lo más seguro que podían hacer dadas las circunstancias. Aunque estaba preocupado por los Slytherin, en realidad escuchó más comentarios y recibió las miradas más sucias de los Gryffindor. Al parecer, se esperaba que lo instalaran en su casa y lo vieron como una afrenta personal que no hubiera estado allí. El horario de clases era simple. Lo único de lo que realmente tendría que preocuparse era de volar en clase el jueves y de pociones el viernes, ambas celebradas en concierto con los Gryffindor. Aparte de eso, simplemente tendría que evitarlos en los pasillos y debería estar bien. Su primera clase, Historia de la Magia, fue una decepción monumental. Harry comenzó a preguntarse seriamente si el fantasma que impartía la clase estaba tratando de aburrirlos hasta la muerte. Si el resto del plan de estudios de Hogwarts era tan aburrido, Harry no podía entender por qué los estudiantes no se mudaban todos a Francia o posiblemente a Estados Unidos. Cualquier cosa sería mejor, aunque al menos no hubo intentos de matarlo. Al salir por la puerta, Harry sintió que le arrancaban las piernas de debajo de sus pies. Vio a un grupo de chicos de Gryffindor riéndose cerca, uno de ellos con su varita cubierta. Él frunció el ceño. Además de los atentados contra su vida, ¿tendría que lidiar con el acoso de variedades de jardín? Pensó que había terminado con eso cuando dejó atrás a Dudley. Era lo único que esperaba con ansias de ir a esta trampa mortal con forma de castillo. Asegurándose de no estar nunca solo, Harry se dirigió a la clase de encantos, dirigida por un profesor que era lo suficientemente bajo como para ser un duende. Esta clase le pareció mucho más interesante. Aunque no se les permitió hacer magia práctica, el profesor Flitwick comenzó a enseñarles los conceptos básicos de los movimientos de la varita y un poco sobre la teoría detrás de la pronunciación de los hechizos. En casa, Harry siempre había estado a merced de los chicos más grandes y fuertes. Por más que lo intentó, nunca pudo contraatacar de ninguna manera que importara. Sin embargo, los duelistas de magos entrenados eran conocidos por ser capaces de enfrentarse a múltiples oponentes a la vez. La magia fue el gran ecualizador. Un niño del tamaño de Hermione podría derrotar a un hombre que pesara 100 kilos, suponiendo que supiera los hechizos correctos. Lo que aprendió en clase iba a ser la base para defenderse de Voldemort, sus mortífagos, e incluso de los matones de otras casas propias. El problema iba a ser aprender bastante rápido, pensó Harry mientras esquivaba las maldiciones de otro grupo de matones. Los Slytherin al menos no se habían unido hasta el momento, pero Harry sospechaba que era solo cuestión de tiempo. Harry prometió recordar a todos los que lo habían atacado y encontrar alguna forma de vengarse de ellos. Hablar con Dudley nunca había hecho ninguna diferencia. Lo único que había detenido su acoso había sido el miedo. La única forma en que Harry estaría a salvo día a día era si la gente tuviera miedo de atacarlo. La herbología era interesante, pero no parecía tan útil. Harry había estudiado un poco los venenos porque temía que esa fuera la forma más fácil de asesinarlo. Mantuvo su besoar consigo religiosamente. La herbología no parecía centrarse en venenos, ni siquiera en plantas que pudieran utilizarse para atacar a las personas. Parecía perfectamente agradable y a Harry le agradaba el profesor, tal como le había gustado Flitwick. Ninguno de los dos parecía dispuesto a intentar asesinarlo, aunque la mujer parecía tener la habilidad de convertirse en una envenenadora competente. La astronomía lo ponía ansioso. Estar en lo alto de una torre alta en mitad de la noche parecía una receta para ser empujado fuera de la torre mientras nadie miraba. Se aseguró de colocar un telescopio lo más lejos posible de los bordes y tuvo cuidado en las escaleras al regresar. No podía ver cómo la astronomía lo ayudaría en su búsqueda por sobrevivir, aunque una vez que se dio cuenta de que no estaba a punto de ser asesinado, se relajó y disfrutó mirando las estrellas. Una parte de él deseaba poder simplemente tumbarse sobre una manta mirando las estrellas sin preocuparse por nada del mundo. Si hubiera estado en Gryffindor estaba seguro de que habría tenido amigos. La gente no habría tenido miedo de hablar con él. Habría podido pasar tiempo con Neville y Hermione todos los días. Ni siquiera estaba seguro de si querrían hablar con él ahora y no había tenido la oportunidad de encontrarlos.
Sin duda los demás Gryffindor iban a presionarlos para que se mantuvieran alejados de él. En un mundo perfecto, podría relajarse, dejando que Hermione hiciera su tarea y pasando tiempo con Neville, jugando, lo que fuera que jugaran los magos. No fue hasta que entró en su clase de defensa contra las artes oscuras que se dio cuenta de que le enseñaría el propio Voldemort, o al menos el hombre que lo recibió.